Buenos días a todos los participantes. Bienvenidos a la segunda jornada de las relaciones laborales desde la práctica de las administraciones públicas. Desde VLEX, a través de estas jornadas online, seguimos con nuestro compromiso por la actualidad jurídica. Por ello, hemos querido analizar, de la mano de expertos en la materia, algunas de las novedades jurídicas de mayor impacto en el ámbito laboral. Estas jornadas forman parte de una serie de contenidos, tanto escritos como audiovisuales, que persiguen la actualización en algunas de las cuestiones jurídicas más relevantes y actuales. En el día de ayer estuvimos analizando las previsiones del nuevo texto refundido de la ley concursal con respecto a los créditos de la Seguridad Social. También tratamos las implicaciones y régimen de responsabilidad concursal frente al FOGASA. Y por último, contamos con una mesa profesional de debate sobre la nueva práctica laboral desde el punto de vista de los grandes despachos. Para quienes no pudieron acudir ayer a la primera jornada o quieran consultar de nuevo estos contenidos, os recordamos que en los próximos días podréis acceder desde la plataforma de VLEX a las grabaciones y notas explicativas tanto de la jornada de ayer como la de hoy. El tema objeto de esta jornada son las prestaciones derivadas de la COVID-19. Para la primera de las ponencias contamos con Beltrán de la Torre Soto, inspector de Trabajo y Seguridad Social, quien va a tratar las claves de la actuación inspectora en las suspensiones y reducciones de jornada. Bienvenido, Beltrán. Hola, buenos días. En primer lugar, como corresponde, pues nada, agradecer al VLEX la posibilidad de participar en estas jornadas, que yo creo que son de sumo interés para todos los que estáis en la otra parte que no os puedo ver, como para la Administración Pública, la Administración General del Estado, porque muchas veces pues, nos retroalimentamos y en especial en lo que a esta parte corresponde sobre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, puesto que pues, bueno, entramos directamente, estamos en relación directa con muchas de las medidas que se tienen que adoptar. En concreto, pues respecto a las medidas que me toca aportar ciertos criterios por parte de la inspección, como son las suspensiones y reducciones de jornada. Si me permiten, pues bueno, también me gustaría pues, bueno, saludar al resto de compañeros y ponentes de las sesiones de ayer y de hoy, puesto que bueno, la verdad es que dentro de la Administración General del Estado pues, estos tiempos pues, son bastante difíciles porque la verdad es que estamos bastante tensionados por la sobrecarga de trabajo y no me quiero ni imaginar pues, todos ustedes que están pues, bueno, en el día a día lidiando con las medidas que hay que ir adoptando para garantizar la viabilidad de las empresas y con la interpretación que se tiene que realizar de las normas que son bastante complejas, por no decir pues, bueno, oscuras y que pueden dar lugar a múltiples interpretaciones, ¿no? Bien, también, si me permiten, pues una reflexión, y es que bueno, el hecho de que la pandemia haya supuesto que se hayan incentivado la tramitación electrónica de expedientes, intercambio de información, pues bueno, es de las pocas cosas que yo creo que tienen de algo de positivo, porque a pesar de que efectivamente la tramitación electrónica de expedientes en su totalidad, pues bueno, ya estaba prevista desde hace bastantes años, y esa orden famosa respecto de la prestación por desempleo de información que se tiene que comunicar, pues ya estaba desde el año 2013, pero bueno, ha venido de golpe y bueno, yo espero que venga para quedarse, siempre con mayor orden y con un concierto mayor, pero yo creo que ese es uno de los aspectos interesantes porque bueno, la sociedad demanda agilidad y bueno, los medios electrónicos están para ello, ¿no? Como por ejemplo pues esta conferencia que se puede dar online, ¿no? Bien, tengo 30 minutos para poder informarles y poder aportar criterios desde un punto de vista práctico de la actuación de la Inspección de Trabajo en estas medidas que tienen que adoptar las empresas, medidas que no son fáciles, que se comprende además que bueno, son una de las medidas para evitar despidos, que son suspensiones, reducciones de jornada, y en concreto me voy a centrar en lo que es pues bueno, las medidas a través de los reales decretos sucesivos que se han visto aprobados, que hemos tenido que estar todos leyendo, releyendo y volviendo a releer lo que se modificaba y se volvía a modificar para poder pues bueno, aportar esta visión. ¿De acuerdo? Bueno, estaré abierto a cualquier tipo de preguntas y nada, seguro que nos retroalimentamos de una manera adecuada. Bien, como saben ustedes,
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social somos pues un organismo autónomo desde hace unos años, no voy a parar, conocen perfectamente y seguro que han sufrido las actuaciones de la inspección, pero bueno, sí que me gustaría por lo menos dar unas pinceladas en el sentido de que, bueno, esta inspección, como su nombre dice, Trabajo y Seguridad Social, pues somos la inspección de las entidades gestoras, Servicio Público, INS, etcétera, somos la inspección de la Autoridad Laboral, somos la inspección del Servicio Común de la Tesorería General de la Seguridad Social y esto, pues bueno, en parte nos hace tener estar en distintos focos dentro de lo que es la actuación de la Administración General del Estado y, como saben, pues nos corresponde iniciar los procedimientos sancionadores, que no es el objetivo de la Inspección de Trabajo, procedimientos de liquidación de cuotas de seguridad social y, bueno, formular las advertencias, requerimientos, etcétera, por los cuales estamos facultados, ¿no? Con esto lo que quiero hacer ver es que la Inspección de Trabajo, en lo que es la suspensión y reducción de jornada, pues entramos en distintos puntos, ¿no? Como saben, pues nuestras competencias están ya reguladas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 47, en relación con esos informes que conocen perfectamente respecto de las medidas que se adoptan. Sí, de las medidas que se adoptan y las comunicaciones que se tienen que realizar a la autoridad laboral en un origen y con posterioridad entramos a realizar un control de los requisitos respecto para el mantenimiento de determinadas, por ejemplo, en este caso, exoneraciones, que es uno de los aspectos que voy a intentar entrar y a ver si aporto algo de luz o por lo menos la visión de la inspección. También, bueno, es decir, me voy a parar y me voy a ahorrar en esfuerzos por intentar trasladar la visión de la Inspección de Trabajo en concreto, por mi parte, porque también quiero informaros que todavía, a pesar de haber realizado una campaña, la NS 0100, de control de cobro de prestaciones como consecuencia de la aplicación de las medidas de los ERTE COVID, que se inició en mayo con unas actuaciones mediante visitas y controles, todavía, digamos que se está en ciernes, se está un poco verde, si se me permite la expresión, respecto de las actuaciones que van a venir a posteriori y estas actuaciones que, bueno, pues ya se están realizando ahora y que van a continuar durante bastante tiempo. A nadie se le escapa que, bueno, estas actuaciones, como saben, pues bueno, se van a llevar a cabo en años venideros con controles respecto del cumplimiento de requisitos de los que se tienen que cumplir ahora. Bueno, bien, control respecto de lo que son los ERTE COVID. Bueno, esto ya estaba en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social. Este control, a pesar de que pues, a veces parece que es nuevo, no, tiene un origen. Ya sabemos la aplicación de estas medidas y dentro de lo que es la LISOS ya aparecen determinadas conductas que han venido siendo objeto desde remotos tiempos por parte de la inspección. A nadie se le escapa, pues bueno, los artículos 22 y 23 en relación con las posibilidades de posible fraude, connivencias con los trabajadores para la obtención indebida de prestaciones por desempleo, el hecho de dar ocupación a los trabajadores mientras se encuentra en vigor una medida de reducción, de suspensión, incluso de extinción. También, pues bueno, hay otras posibles incumplimientos, como pueden ser incrementos indebidos de bases de cotización y el hecho de no realizar esa comunicación, que luego entraremos también respecto de la medida y también las posibles variaciones en los casos de reducciones de jornada o de suspensiones, ¿no? Por esa orden ministerial del año 2013, que bien... una comunicación que se realiza a la entidad gestora, pero bueno, es un instrumento que nos sirve a la Inspección de Trabajo para poder tener efectividad en nuestras visitas. Bien, no voy a entrar en lo que es, si les parece, lo que es el informe sobre las medidas adoptadas. Como saben, ya desde el año 2012 la Inspección de Trabajo no entra en la razonabilidad de la medida, no entra en valorar si esa medida es adecuada al fin que se pretende. La viabilidad del mantenimiento, es decir, como saben, desde el año 2012, pues bueno, se modificó en ese momento, se rasgaron las vestiduras, hubo ríos de tinta en relación con esa competencia que ya no se nos quitó, pero bueno, lo que se
se realizó fue pues bueno, fomentar lo que es un control desde el punto de vista documental y verificar que toda la información que se tiene que intercambiar en el periodo de consultas, el desarrollo de las mismas, la memoria explicativa, las medidas de acompañamiento, etcétera, etcétera, pues eso, ese procedimiento, pues que se cumpliera con todas las garantías y que finalmente pues iba a ser el órgano del orden social de la jurisdicción el que realizara el control respecto de si procedía o no la causa, no la inspección de trabajo. Por lo tanto, en ese caso, salvo que quieran que vuelva, en principio no voy a ¿Cómo se computa el plazo de 6 meses? A partir de... Sí. ¿Perdón? Ah, bueno, perdón, que oía por ahí. No voy a profundizar mucho más en ello, simplemente que sepan, a pesar de que la ponencia tiene que ver con la actuación de la inspección en estas medidas, simplemente que tenemos que realizar ese informe con estos requisitos, controlando que se cumpla el procedimiento en base a estos artículos. Bien. Como saben, pues a partir de la declaración del estado de alarma y a partir del Real Decreto Ley 8/2020, pues ya se nace unos procedimientos especiales para la tramitación de estos expedientes de regulación de empleo, suspensivos y de reducción. Estaba basado en el artículo 47, pero son en el artículo 22, en el artículo 23, etcétera, de este Real Decreto, en donde ya se regula ese procedimiento, que a la Inspección de Trabajo, pues ese informe pues, podía ser, en su caso, realizarlo o no, por parte de la autoridad laboral, puesto que ha habido pues, una avalancha, lamentablemente, de todos este tipo de procedimientos. Y bueno, se prevé que se acortan los plazos, se prevé respecto del informe y también hay un cambio en el procedimiento que, como todos ustedes conocen, pues bueno, se tenía que ir por la vía de, en el caso de que sean causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, por una vía de un procedimiento, teniendo en cuenta pues la participación de los sindicatos, se pretendía más ágil y, por otra parte, pues bueno, en los casos de fuerza mayor, básicamente el procedimiento es el mismo que se regula en el reglamento del año 2012, 1483-2012, en el cual, pues bueno, simplemente se prevé pues, la comunicación a la autoridad laboral para que constate la causa de la fuerza mayor, que haya fuerza mayor, ¿no? Bien, estos procedimientos por parte de las empresas, pues efectivamente son objeto de control por parte de la Inspección de Trabajo, ¿no? ¿Cuáles pueden ser, porque a nadie se le escapa, las medidas que se están llevando a cabo por parte de la Inspección de Trabajo? Bien, como he dicho, en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, pues establece una de las cuestiones, pues puede ser la de dar ocupación a los trabajadores mientras está en un expediente de regulación temporal. Bueno, pues la Inspección de Trabajo lo que realizamos son visitas a los centros de trabajo para poder comprobar, pues, por ejemplo, que esas circunstancias nos están dando, ¿no? Como saben, pues podemos actuar mediante campañas, podemos actuar mediante denuncias, iniciativa propia, por orden del juzgado, de autoridades laborales. Bueno, pues lo que hacemos es la visita y realizamos una comprobación in situ, ¿no? Por eso sí que me gustaría, por lo menos, que tengan claro que la redacción de la letra J del artículo 3 de la orden ministerial del 2013, pues sí que fue introducida ya no con vistas a lo que es la entidad gestora del Servicio Público de Empleo, sino que fue con vistas a la actuación de la Inspección de Trabajo, porque de nada puede servir una visita de Inspección de Trabajo en estos casos si no conocemos el calendario, si no ha sido registrado con carácter previo una variación en el mismo, si no está individualizada respecto de cada uno de los trabajadores, no solo el porcentaje de jornada que se reduce, sino el horario en el cual van a prestar el servicio. Bueno, pues eso son herramientas respecto de lo que es para verificar el cumplimiento de este reglamento y de los requisitos respecto del procedimiento y la información a esto. Tiene un reflejo en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Bueno, como saben, pues esto es el artículo 22 y artículo 23, pues bueno, son las infracciones son infracciones muy graves, las del artículo 23 y del artículo 22, la posibilidad pues son infracciones graves. Consecuencias, bueno, como saben, pues bueno, son multas pecuniarias que van hasta los 6.251 en el caso de las infracciones graves, y las infracciones muy graves pues parten de ese importe y podremos llegar a los 187.515. Pero además,
creo que es interesante, también lo conocen, pero bueno, saber que en el caso de las infracciones muy graves, que por concretar, ¿no?, que es el incremento de las bases, la simulación de los contratos. Luego entraré, si tengo tiempo, respecto de cada una de las conductas que hemos visto, ¿no?, en la inspección de trabajo, dar ocupación a los trabajadores o declarar datos falsos o inexactos. Estos casos son infracciones muy graves y conllevan que se esté en una infracción por cada uno de los trabajadores, ¿de acuerdo? Es decir, tantas infracciones como trabajadores veamos que se han producido esos incumplimientos, también conllevan sanciones accesorias del artículo 46, como poder quedar excluido de cualquier tipo de ayuda, y bueno, también que se pueda adoptar la medida respecto de la pérdida de las bonificaciones, ayudas, de las de mayor cuantía y de manera proporcional. Bueno, tampoco voy a entrar con tanto detalle, pero bueno, esas son las consecuencias. A la vez también, como saben, desde abril se establece una responsabilidad directa respecto de los empresarios en la devolución de las prestaciones por desempleo en el caso de que no se aprecie dolo o culpa por parte de las conductas de los trabajadores, en el caso de que se haya producido un cobro indebido de prestaciones, ¿no? Esto, pues bueno, habrá que estar a las fechas, al ámbito de aplicación, desde cuando entró en vigor esto. Pero sí que, pues, que sepan que puede haber una responsabilidad directa en la devolución de las prestaciones. Nada más, pero bueno, como saben también, pues en los casos de las infracciones muy graves se responde solidariamente de la devolución de las mismas. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Por su parte, bueno, lógicamente no solo se pueden producir incumplimientos por parte de las empresas, sino también de los propios trabajadores, y en estos casos, pues, bueno, están tipificadas en el artículo 26 y en el artículo 47 se establecen las responsabilidades de los trabajadores, que como en este caso estamos hablando de prestaciones por desempleo fundamentalmente, se produce pues la pérdida de la extinción de la prestación, la devolución de la misma y la posibilidad de quedar excluido de ayudas o de participación en actividades de fomento del empleo. Bien, como he dicho, bueno, vigilando la hora para no pasarme, no voy a rehusar, y creo que uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es en el Real Decreto Ley 8/2020, lo que es la disposición adicional sexta, que creo que muchos de ustedes están y han tenido ocasión de leerla en sus distintas versiones. Bueno, creo que es interesante ver el criterio por parte de la Inspección de Trabajo, criterio que no interpretación, que como bien saben la Inspección de Trabajo, a pesar de iniciar los procedimientos, no interpretamos las normas, sí que tenemos criterios propios y que, bueno, pues, que aplicamos, ¿no? Tenemos criterios operativos y técnicos que además son de obligado cumplimiento para todos los inspectores y subinspectores. Bien, esta disposición adicional sexta, ¿no? Bueno, es compleja, es importante porque es la que determina qué se entiende por el mantenimiento del empleo, cuando estamos ante un incumplimiento de ese mantenimiento del empleo, qué consecuencias tiene ese mantenimiento del empleo. Como ya sabrán, seguro, pues bueno, hace relativamente poco ha salido, pues bueno, una interpretación, una nota aclaratoria, dentro de las muchas notas aclaratorias que durante todos estos meses hemos tenido que estar atentos, en la cual, pues bueno, se ha adoptado una medida, para mí una de las medidas quizás controvertida, el hecho de que, oye, la devolución de las exoneraciones por incumplimientos no es nominativa. La devolución es de la totalidad. Esto es el criterio que tiene la Dirección General del organismo autónomo al que pertenezco, a la Inspección de Trabajo, es el criterio de la Dirección General de Trabajo y, bueno, es una de las consecuencias quizás bastante bueno, controvertidas, lo dejamos ahí, pero bueno, ese es el criterio. Entonces, claro, nosotros la Inspección de Trabajo lo que nos va a corresponder es realizar un control respecto del cumplimiento de estos requisitos, ¿no? El cumplimiento, el mantenimiento del empleo durante 6 meses, ¿no? Bueno, como sabemos, hay que tener, yo creo que la Inspección de Trabajo, en este caso, como he dicho, estamos ahora iniciando estas actuaciones y que van a durar, pero tenemos que tener claro, yo creo que desde el ámbito temporal en el cual se aplica esta cláusula, esta disposición de salvaguarda del empleo. Esto es una cosa importante, ¿no? Si se me permite, perdón, vuelvo sobre ello porque supongo que muchos de ustedes no están de acuerdo con el criterio que se tengan que devolver la totalidad de ellas, pero bueno, simplemente por dejar unas pinceladas, la justificación de que se tengan que devolver todas, además de que es la literalidad de la disposición adicional sexta,
literalidad que yo también pongo en entredicho, porque la totalidad de ellas puede ser la totalidad de cada uno de ellos, no la totalidad de todas, valga la redundancia. Pero bueno, también se hace referencia en el criterio de la Dirección General de Trabajo, que es el fin perseguido por el legislador. Y por otra parte, un aspecto importante es que esta medida de devolución de las exoneraciones, abro comillas, exoneraciones, puesto que estábamos habituados a hablar de bonificaciones, estamos habituados a hablar de reducciones, estamos habituados a hablar de incentivos, pero ya de exoneraciones, pues bueno, sí que en algún supuesto, ya en el año 2014, recuerdo que con el APAE, el Programa de Activación para el Empleo, se introdujo una disposición adicional que tiene reminiscencias, ¿no? Esta regulación actual respecto de la anterior, pero en ella, pues bueno, había una limitación a la devolución por los incumplimientos, pero aquí vamos a todas, ¿no? En lo que es la devolución. Bien, lo que decía, para no perderme, no es una sanción. No tiene naturaleza sancionadora la devolución de las exoneraciones. El hecho de que no tenga naturaleza sancionadora supone que no es necesario aplicar el principio de proporcionalidad a la hora de la medida. Es decir, podemos estar de acuerdo o no con ella, pero digamos que la aplicación de la proporcionalidad a la hora de la devolución por el número de incumplimientos, pues la Dirección General de Trabajo considera que esto no es aplicable. Bien, yo aquí les dejo una reflexión y, pues, por supuesto, me he olvidado en principio de comentar que, bueno, hay que estar agradecido en el esfuerzo que realizan todas las empresas, despachos, gestores, etcétera, respecto de lo que es la aplicación y la comunicación, porque no es nada fácil, ha sido muy compleja, con muchas dificultades a la hora de interpretar y demás, pero bueno, el hecho de que la norma lo que te diga es lo que queremos es que se mantenga el empleo, que sí, que efectivamente, pero el hecho de que vayas a quitar todas las exoneraciones, para mí puede dar lugar a que, pues bueno, ya como ya no tengo incentivo para mantener el empleo. Es una cosa que me parece curiosa, lo dejo ahí para luego el debate y además, sí tengo que devolver todas las exoneraciones en el caso de empresas grandes o pequeñas que tengan una situación de tensión económica o dificultad transitoria, pues hombre, en ese caso también podemos abocar al desempleo, porque si no tengo capacidad para ello, para devolver las exoneraciones, teniendo en cuenta pues, que las medidas adoptadas no era conocedor de las consecuencias hasta. Pero bueno, pues bueno, ahí dejo esa reflexión. Bien, lo que digo, la inspección de trabajo, yo creo que esto es interesante. Yo creo que por prudencia y aplicando el sentido común, lo que no podemos es, una vez que realizamos el control respecto de esos incumplimientos de los requisitos para entender que se ha mantenido de manera adecuada, si se han producido esos incumplimientos, pues en ese caso tenemos que estar a la aplicación temporal de las distintas versiones de la disposición adicional sexta. Luego, es decir, teniendo en cuenta la aplicación en origen, que tenía una redacción que para mí, si no se era conocedor de las consecuencias ni tampoco que se consideraba por incumplimiento de la medida, a pesar de tener claro que había que mantener el empleo, pues bueno, me resultaría difícil el extender un acta de liquidación respecto del periodo que va hasta el Real Decreto Ley 2018, el Real Decreto Ley 18-2020, por el cual se modifica y establece el texto vigente a día de hoy. Hay que diferenciar también en la inspección de trabajo, así hará, los ERTEs por fuerza mayor de los ERTEs top, ¿no? Económica, técnica, organizativa o de producción. Y en función de los reales decretos leyes, porque los de fuerza mayor es hasta el 2018, luego en el Real Decreto Ley 2420, a partir del mismo, salvo error por mi parte y que luego me corrijan, pues ya no era posible la solicitud de un ERTE por fuerza mayor. A partir de aquí, pues bueno, luego vuelve a reactivarse la cláusula en vigor a partir, bueno, en el artículo 5 del Real Decreto Ley, el 30-20, respecto de los ERTEs anteriores y posteriores. Entonces, en este caso, pues bueno, es importante que yo creo que tengan claro que la Inspección de Trabajo sí que va a realizar una compartimentación de los mismos, o por lo menos eso es mi criterio. Luego, también saben que bueno, este mantenimiento del empleo, en el caso del Real Decreto Ley 30-20, que no quiero entrar en lo que es la aplicación de normativa, pero sí que la inspección entiendo que tendrá en cuenta también
repito, yo, tendremos en cuenta lo que es el mantenimiento de empleo durante 6 meses, que pueden ser otros 6 meses más. Pueden ser o bien a partir del 27 de junio, o bien puede ser desde la que termina el mantenimiento del mismo, dependiendo de los CERTES. Entonces nos podemos ir hasta el 27 casi de junio, creo yo, desde el año 2021. Y si se produce un incumplimiento será por la cláusula por la cual yo me he obligado. Quiero decir que no es que tendrán que devolver la totalidad de si he cumplido el mantenimiento del empleo con la cláusula aplicable anteriormente. No entiendo que la Inspección de Trabajo no va a iniciar procedimientos liquidatorios de todos, ¿no? Eso es mi entender. En las causas de económicas, técnicas, organizativas y de producción, pues en este caso también habrá que estar a la aplicación temporal de la misma. Sobre todo, bueno, en este caso en el Real Decreto Ley 2420 y luego el Real Decreto Ley 3020, porque en estos casos sí que se aplican las causas. En un origen los ERTES ETOP no estaban objeto, no era aplicable la disposición adicional sexta, pero luego sí que resulta de aplicación en los casos de la obtención de exoneraciones a partir del Real Decreto Ley 24. Entonces, yo creo que es a partir de la entrada en vigor de los reales decretos en los cuales se entiende que ya eras conocedor de las consecuencias y de lo que es un incumplimiento de la misma, a partir de ahí se tendrán que iniciar los expedientes de liquidación en el caso de que se produzcan pues, estos incumplimientos. Luego les voy a traer y les voy a indicar también que, y perdónenme si voy muy rápido, pero el tiempo es muy limitado y me interesa hablar y no me quiero comer el tiempo de mi compañero. También puede haber un control respecto de las finalizaciones de los contratos temporales. Vamos a ver, luego no se sorprendan por el hecho de que si un contrato temporal en un origen no estaba fundamentado, no había causa, el objeto, las circunstancias de la producción no estaban justificadas, si después se produce una baja de ese contrato, se produce una extinción, podríamos entrar a valorar si esa extinción de ese contrato está hecha en fraude de ley, porque ese contrato ya nacía en fraude de ley, por lo tanto no se ha mantenido el empleo. Ojo, que esto puede ser objeto de control, ¿de acuerdo? Bien, luego se establecen dos aspectos que a mí me parecen interesantes en esa disposición adicional sexta, y perdonen que me centre en ello, es el hecho de que hace referencia a una valoración dependiendo de los sectores. Aquí yo creo que antes sí que podía tener sentido en el año 2014, porque estas exenciones que se establecían, se establecía la posibilidad de modular en función de unas circunstancias. En este caso, a mí me resulta difícil entender esa valoración, aunque bueno, puede ser el hecho de valorar lo que se entiende por incumplimiento, ¿no?, a la Tesorería General de la Seguridad Social, que al fin y al cabo nosotros iniciamos los procedimientos, pero van a resolver ellos. ¿Qué más? Luego se pueden dar determinadas cuestiones que supongo que estarán el hecho de que, oye, si yo desafecto y luego vuelvo a afectar y luego vuelvo a desafectar, ¿cuándo se inicia el cómputo del mantenimiento de los mismos? Bueno, yo entiendo que es desde la primera reincorporación, ya saben, esto también ha habido dudas, si yo reincorporo o no reincorporo, las dudas, etcétera. Bien, ya veo que son 29, así que no voy a dejar de comentar una cosa en un minuto y luego cedo la palabra a mi compañero. La Inspección de Trabajo no solo nos vamos a centrar y no solo nos estamos centrando en lo que son incumplimientos desde el punto de vista de seguridad social. Como saben, somos generalistas y también actuamos en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral. Y les dejo ahí una cuestión. Como saben, en el Real Decreto Ley 26/2020 han habilitado a este cuerpo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como los técnicos habilitados de las comunidades autónomas, para realizar un control respecto de las medidas de salud pública. Esto es en los centros de trabajo, que nos habilitó para... Bueno, nuestra ley ordenadora de inspección permite esto, y lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es controlar estas medidas de salud pública. Esto es que los geles correspondientes, que hay espacio correspondiente, el 1,5 metros en los centros de trabajo, etcétera. Esto, que sepan que en el caso de que se produzcan incumplimientos también se tipificó como infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales que tiene un importe superior. Y por último, sí que les tengo que mencionar que, bueno, en el caso de la Inspección de Trabajo también tenemos ciertas competencias respecto de estos ERTE-COVID, respecto de lo que pueden ser al inicio de la determinación de la contingencia, puesto que supongo que a futuro podrá haber algún... no sé si avalancha, pero sí que circunstancias que puedan dar lugar a que haya habido un posible incumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral directamente relacionado con la causa de enfermedad o de accidente, y por lo tanto podemos estar hablando ante un posible recargo de prestaciones, en cuyo caso pues, la competencia es el INSO, que también realizamos informes los inspectores de trabajo. Esto, y porque creo que el tiempo es limitado, no
quedo a su disposición, a vuestra disposición, para las dudas que hayan podido surgir, y cedo la palabra ya a mi compañero. Gracias. Beltrán, muchísimas gracias por tu exposición y bueno, por esas claves y apuntes que creo que son tan necesarios y tan útiles tal y como está el escenario laboral desde los últimos meses. Muchísimas gracias. Las preguntas que puedan plantear los usuarios por el chat serán respondidas más adelante en el debate, tras la siguiente exposición, para la cual contamos con Rafael Laraña, director provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social, quien va a tratar también un tema tan aclamado como el ingreso mínimo vital. Buenos días, Rafael. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuando quieras, adelante. Gracias. Bueno, hablar de ingreso mínimo vital pues es hablar de rabiosa actualidad. Ya sabéis que es una prestación que en principio no estaba prevista implantarla en el momento en que se ha implantado, sino que se iba a discutir, a elaborar durante un tiempo más largo, ver ventajas, inconvenientes, establecer alianzas con diferentes administraciones, pero bueno, la situación, claro, estamos en una jornada sobre temas COVID, pues el COVID lo ha precipitado todo, ha creado una situación económica muy difícil para muchas personas, y entonces esto ha hecho pues que lo que se iba a hacer en un espacio de tiempo con una serie de recursos, etcétera, etcétera, pues se haya puesto en marcha inmediatamente vía Real Decreto Ley. Y no solo un Real Decreto Ley, sino que llevamos por el tercero. El Real Decreto Ley más importante, donde se está refundiendo todo, es el Real Decreto Ley 20-2020. Pero ya tenemos un Real Decreto Ley 28-2020, un Real Decreto 30-2020, donde hay modificaciones importantes y puede que pronto haya algún otro Real Decreto Ley. ¿Por qué? Pues hombre, porque cuando se pone en marcha una prestación de esta envergadura a estas velocidades, pues obviamente hay cosas que no se pueden pulir. Y cuando estás empezando a aplicar esta legislación, pues te encuentras a veces incoherencias, encuentras resultados no deseados o encuentras situaciones que no están contempladas, ¿no? La posibilidad de hacer una reforma rápida se plantea, al otro lado está la otra, decir, bueno, esperemos a que esto se tramite como proyecto de ley y un debate más sosegado, hablemos de qué hay que cambiar y cómo hay que cambiarlo, ¿no? Ha triunfado, y yo me alegro, la primera de las dos posturas es cambiémoslo ya, porque cuando estás realmente gestionando una prestación, estás viendo que puedes mejorar cosas a un colectivo que realmente está en una situación de necesidad pues, obvia, pues no esperemos más. Ya vayamos modificando vía Real Decreto Ley y en su momento, pues otras cuestiones, pues ya con sus plazos, con su tiempo, ya serán de otra manera. Pero aporta más confusión a toda la situación que hay, pero yo creo que es acertada esta forma de tratar las cosas, ¿no? Yo os voy a compartir una presentación. Espero que se vea bien. Si alguien no la ve correctamente, que me decís algo. ¿Vale? Y, bien, esta prestación está pensada para dos realidades diferentes, ¿no? Una de ellas sería la solicitud individual y la otra sería solicitud como unidad de convivencia. La solicitud individual, vamos a ver aquí qué titulares hay y, en principio, para presentarla individualmente es una persona que viva sola o con otras en un mismo domicilio con las que no esté formando una UC, sería una unidad de convivencia. Esta persona tiene que tener 23 o más años y menos de 65. Podría ser mayor de 65 si no fuera pensionista de jubilación, ¿vale? Y también aquí hay una excepción para un colectivo que va a salir varias veces en todo este texto, que son víctimas de violencia de género y personas víctimas de trata de seres humanos o explotación sexual. Hay siempre condiciones específicas para estos colectivos y en este caso no se les exige que sean mayores de 23 años, bastaría con que fueran mayores de 18 años. ¿Vale? Otra de los requisitos para poder ser titular, si se es menor de 30 años, se debe acreditar que se vive de forma independiente. Es decir, esta prestación no es para independizar jóvenes con ayuda del Estado, sino que debe ser gente que ya vive de forma independiente y tiene unos serios problemas de integración o unos serios problemas de llevar una vida digna con sus recursos. Bien, las personas menos de 30 años deben demostrar que viven de forma independiente
a través de 2 requisitos. Uno de ellos es que han estado en alta en la Seguridad Social durante los 12 meses dentro de los últimos 3 años. Y segundo, que en los últimos 3 años han vivido en un domicilio distinto de sus padres, tutores o acogedores. También, para poderlo solicitar de forma individual, debes no tener vínculo matrimonial ni ser pareja de hecho. Y aquí también existen excepciones, por supuesto, mujeres víctimas de violencia de género, personas víctimas de tratas de seres humanos y personas que hayan iniciado los trámites para una separación o divorcio. En este caso, aunque exista todavía el vínculo conyugal, podrían solicitarlo de forma individual. Y no podrán ser beneficiarias las personas que sean usuarias de prestaciones de servicio residencial de carácter social o sociosanitario, con cargo a fondos públicos. Y la última precaución que nos dice este Real Decreto Ley es que en un mismo domicilio no puede haber más de 2 titulares. ¿Qué requisitos se exige a alguien que hace una solicitud individual? El primero, importante, bueno, todos son importantes, sería residencia legal e ininterrumpida en territorio nacional durante el año inmediatamente anterior a la fecha en la que se solicita la prestación. Y aquí volvemos a tener excepciones. Víctimas de violencia de género, víctimas de trata de seres humanos, no es que no tengan que tener residencia legal, que la tienen que tener, pero no se exige esa antigüedad de 1 año con residencia legal. El segundo requisito fundamental es la vulnerabilidad económica. Debes tener rentas por debajo de determinado umbral. Y la vulnerabilidad económica se mide cuando, o teniendo en cuenta, rentas e ingresos inferiores, al menos en 10 euros, a la renta que se garantiza a través de esta prestación, que durante 2020 es 5.538 euros anuales. Veremos cuál será la cuantía de 2021. Ya os anticipo, viene un poco más tarde, pero ya os lo digo, que lo que vamos a medir en principio no son rentas actuales, sino que el Real Decreto Ley nos manda a las rentas que se han percibido durante el año anterior, al momento en que se pide, el ejercicio anterior. También se exige un patrimonio por debajo de un límite y tiene que estar por debajo, tiene que ser inferior en 3 veces a la renta garantizada por el ingreso mínimo vital. En este caso, que hablamos de la solicitud individual, debería tener un patrimonio inferior a 16.614 euros durante el año 2020. Y tercer requisito que configura la vulnerabilidad económica es no ser administrador de una sociedad mercantil. Han de darse los 3 para que nosotros podamos entender que hay vulnerabilidad económica. También es necesario, es una renta de último recurso, esta prestación. Entonces, es necesario haber solicitado las pensiones y prestaciones a las que tuviera derecho esta persona. Y aquí una excepción muy importante. Salvo salarios sociales o rentas de inserción o ayudas análogas, aquí el concepto es amplio porque cada comunidad autónoma las puede haber definido de una manera distinta, reconocidas por comunidades autónomas. Estamos en Cataluña. Aquí lo que nos viene a decir es que tienes que haber solicitado todas las prestaciones a las que tengas derecho, salvo la renta garantida de ciudadanía, que sería la versión que ya desde el año 2016 está regulada aquí en Cataluña de este tipo de prestaciones. Y si no está trabajando esta persona, o es mayor de edad o menor emancipado, se le va a exigir, esto no es un requisito previo, pero es una obligación, deberá estar inscrita como demandante de empleo. Estas prestaciones lo que pretenden es reinsertar social y laboralmente a las personas. Y no solo es esta parte económica, sino que lo que se va a hacer es un programa de reinserción social y laboral, por lo tanto se necesita que esté inscrita esa persona como demandante de empleo y se le dará un plazo de 6 meses desde que se le reconozca. Si se le reconoce, debe inscribirse como demandante de empleo, si no lo está antes, en el plazo de 6 meses. Vamos a la prestación económica de la solicitud individual y como viene siendo ya clásico en las pensiones no contributivas o en otro tipo de prestaciones que tenemos de este tipo, va a ser una diferencia. Hay una renta garantizada, 5.538 en el año 2020, y la prestación económica será la diferencia entre las rentas o ingresos de esa persona y la renta garantizada. ¿De acuerdo? Si supera la renta garantizada, ya no tendrá derecho porque no es vulnerable económicamente a efectos de esta legislación, y si no lo supera, la prestación será la diferencia entre sus rentas y este límite de aquí. Se percibirá mensualmente en 12 pagas y todavía no está en vigor. Lo que establece el Real Decreto Ley es que reglamentariamente se establecerá un posible incremento de la cuantía que a percibir por gastos de alquiler. De momento, que yo sepa, no
Perdonad que se me ha ido la mano. Los efectos económicos son desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que se presenta la solicitud, pero ya sabéis que, bueno, poner en marcha una prestación nueva conlleva muchísimo volumen de trabajo, muchísimo volumen de solicitudes. Entonces, lo que establece el Real Decreto Ley es que las solicitudes que se presenten entre el 15 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 tendrán efectos desde el 1 de junio de 2020. A partir ya de enero de 2021 sí que entrará en vigor esta, si no se cambia en un Real Decreto Ley, esta forma de establecer los efectos económicos. La duración, pues mientras se mantengan los requisitos y las obligaciones. Estas personas también van a tener que aceptar una serie de obligaciones, entre ellas, como os decía, estar como demandantes de empleo, aceptar todas las medidas que se tomen para reinsertarles social y laboralmente, y mientras se mantengan requisitos y las obligaciones, se podrá seguir cobrando esta prestación. ¿Cómo se modifica y cómo se actualiza? Bueno, el cambio en las circunstancias personales, económicas o patrimoniales puede comportar el aumento o la reducción de la prestación. También podría comportar la extinción. Estas modificaciones tienen efectos desde el primero del mes siguiente a la fecha en que se produzca. Nosotros siempre hablamos de hecho causante, ¿no? En que se produzca esa modificación. Y la prestación se actualizará el 1 de enero de cada año, teniendo en cuenta los ingresos del año anterior. ¿Vale? Las extinciones, en estos casos, se tendrían efectos económicos desde el 1 de enero del año en el que examinas el año anterior. Vamos ahora al concepto quizá más complejo de este tipo de prestaciones, no solo en esta prestación, si miramos también la renta garantida o miramos otro tipo de prestaciones, es complejo delimitar cómo se gestiona o cómo se configuran las unidades de convivencia. Es la segunda modalidad, ya no estamos hablando de que una persona lo pida a título individual, sino que es todo un colectivo de convivencia que necesita esa prestación. Bueno, ¿quién puede ser el titular? Volvemos a personas que tengan 23 años o más y sean menores de 65, y una vez más tenemos excepciones, que serían mayores de edad o menores emancipados cuando tengan hijos menores o menores en régimen de guarda para adopción permanente. Mujeres víctimas de violencia de género también pueden ser menos de 23, han de ser mayores de 18, y personas víctimas de trata de seres humanos. Y también los mayores de 65 años, que en principio quedan excluidos, pueden ser titulares de una unidad de convivencia cuando toda la unidad de convivencia sea mayor de 65 años. Habrá que elegir uno de ellos como titular, ¿vale? O en la unidad de convivencia solo sean mayores y menores de edad o incapacitados judicialmente. También aquí hay una previsión de que no puede haber más de 2 titulares en la misma unidad de convivencia. La solicitud tiene que estar siempre firmada por todos los que componen la unidad de convivencia, salvo que sean menores de edad o estén incapacitados judicialmente. Y vamos un poco ya al meollo de lo que es esta unidad de convivencia. Y ha sido objeto de modificación en reales decretos posteriores y reales decretos ley, y puede que se vuelva a modificar, ¿no? Necesitamos que esas personas tengan determinados vínculos entre ellas. Primero, que exista vínculo matrimonial o que exista vínculo como pareja de hecho. Aquí os he hecho una llamada, porque pareja de hecho es un concepto jurídico indeterminado. Depende de dónde te muevas. Pareja de hecho puede ser una pareja inscrita, puede ser una situación de hecho. Aquí lo que se nos exige es un concepto de pareja de hecho idéntico al que se establece en la Ley General de la Seguridad Social para percibir prestaciones de viudedad. Es decir, pareja de hecho tiene que estar inscrita en un registro público como mínimo 2 años antes al momento en que se solicite. Tiene que estar compuesta por personas que no tengan impedimento matrimonial para contraer matrimonio entre ellas. Y tiene que demostrarse una convivencia ininterrumpida durante los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se solicite. Es un requisito o un concepto muy estricto. Estamos viendo que mucha gente nos lo solicita como pareja de hecho sin tener esta carga tan importante que impone el Real Decreto Ley. Somos pareja de hecho pues porque vivimos juntos. No, si no tenemos esa inscripción 2 años antes, no tenemos ese requisito de convivencia, no vamos a considerar que eso sea una pareja de hecho. También, aparte de vínculo matrimonial y pareja de hecho, conforman unidad de convivencia personas con las que se convive y tienen un vínculo familiar hasta el 2º grado por consanguinidad o afinidad o adopción. También con los que se convive en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
Y luego vienen matizaciones. Para los colectivos habituales, mujer víctima de violencia de género acompañada de hijos menores en régimen de guarda con fines de adopción o familiares hasta el segundo grado. Persona acompañada también de estos hijos o familiares que hayan iniciado trámites de separación y divorcio. La que forman 2 o más personas de 23 o más años que no tengan ninguno de los vínculos que hemos dicho anteriormente, que habiten en el mismo domicilio y cuando al menos una de ellas tenga discapacidad valorada en un porcentaje con el 65% y no cobre pensión de incapacidad permanente. O una de ellas tenga como mínimo 65 años y no cobre pensión de viudedad contributiva, de jubilación contributiva o no contributiva. O se trata de una persona declarada en situación de exclusión por el órgano competente, comunidad autónoma o la administración local. Y otras situaciones que reglamentariamente se determinen. Es decir, ya de este contenido estamos viendo que el concepto de unidad de convivencia es muy complejo, está dando problemas y seguirá dando problemas. Es decir, nos encontramos que en un mismo domicilio viven 4, 5, 6 personas. ¿Quién forma unidad de convivencia? ¿Quién no la forma? ¿Quién tenemos que sumar o quién no tenemos que sumar ahí para ver qué rentas tienen? Eso es uno de los puntos, uno de los caballos de batalla que realmente están dando muchísimos problemas a la hora de configurar esta prestación. Sí que se nos dice que no rompe la convivencia, la separación transitoria por razón de estudios, trabajo, tratamientos médicos o habitaciones o similares. También se nos dice una misma persona, que eso puede pasar, no puede formar parte de 2 unidades de convivencia. Solo podemos tratarla para una de ellas. Y esto sí, importante, la unidad de convivencia tiene que estar conformada como mínimo 1 año antes al momento en el que se solicita la prestación. A excepciones obvias, nacimientos, adopciones o guardas. Es decir, si acaba de nacer un hijo, no podemos esperar 1 año para poder pedir esta prestación si tenemos vulnerabilidad económica. No hace falta que esté 1 año antes. Por supuesto, también están aquí exceptuados víctimas de violencia de género que hayan abandonado domicilio familiar, acompañados de hijos o menores, ¿vale? O con familiares hasta el segundo grado. O las personas que abandonan un domicilio con hijos o familiares y están en trámites de separación o divorcio. En estos 3 casos no pediremos antigüedad de 1 año en la unidad de convivencia, el resto sí los vamos a pedir. También estamos encontrando personas que conviven en domicilios, en principio no estaba previsto en la primera versión del Real Decreto Ley 20, se ha añadido en los posteriores, pues personas que conviven con otras, con las que no tienen ningún tipo de vínculo, comparten piso por su situación económica y podríamos también entender que forman unidad de convivencia cuando se acredite mediante título jurídico o mediante certificado de los servicios sociales que usan de forma exclusiva una parte del domicilio. Y por último también las personas que mediante contrato alquilan no el piso, sino una habitación o una parte de ese domicilio. Como os digo, es uno de los puntos más difíciles, provoca muchas denegaciones el hecho de que no se pueda demostrar, por ejemplo, contrato. Pues sí, hay quien hace contratos para crear una parte de su habitación. Pero en las situaciones que estamos contemplando, pues la gente a veces paga un dinero en negro, a veces no lo puede demostrar, a veces el dueño del piso pues, no quiere comprometerse, no quiere hacer ningún documento. Todo eso queda en una situación difícil de demostrar. Y es uno de los puntos, yo creo que hay que revisar de nuevo y volver a mirar, sobre todo en ciudades grandes, ¿no? En ciudades grandes como Barcelona, como Madrid, la vivienda es muy cara. Estamos ya hablando de colectivos que difícilmente pueden vivir solos o pagarse solos un piso, ¿no? Hay muchas situaciones de compartir viviendas que son muy difíciles de acotar. Por eso esta parte del artículo 6 del propio Real Decreto es de los más complejos que vamos a encontrar. Bueno, ¿qué requisitos se exigirá en la unidad de convivencia? Residencia legal, son muy parecidos a los de individuales, ininterrumpida en territorio nacional, salvo a los menores con mínimo de 1 año, salvo a los menores que hayan nacido o se hayan adoptado o guarda tal, víctimas de trata de seres humanos y víctimas de violencia de género. Vulnerabilidad económica, mismo situación que hemos visto para la individual, pero ahora lo que vamos a hacer son 2 cosas. Primero, aumentar el límite de rentas en función de las personas que componen la unidad de convivencia, va a ser más alto. Y segundo, vamos a sumar las rentas no de uno, sino de todos los que forman la unidad de convivencia, ¿vale? El patrimonio, también vamos a sumar el patrimonio de todos los que forman la unidad de convivencia y también sube el límite de patrimonio en función del número de personas que conviven ahí. Y ninguna de las personas de la unidad de convivencia
debe ser administradora de una sociedad mercantil. ¿Vale? Todos los que forman unidad de convivencia tienen que demostrar que han solicitado todas las prestaciones a las que tengan derecho, salvo la renta garantida, en este caso que hablamos de Cataluña, que paga la Generalitat, y todos los de la unidad de convivencia que no están trabajando estarán obligados en el plazo de 6 meses, si no lo están antes, a inscribirse como demandantes de empleo, siempre que sean mayores de edad, etcétera, etcétera. La cuantía económica, bueno, igual que la individual, será la diferencia entre la renta que se garantiza y las rentas de toda la unidad económica, perdón, de toda la unidad de convivencia. Y la renta garantizada en este caso, obviamente, sube. Será la individual, 5.538, más un 30% por cada miembro adicional a partir del segundo, con un máximo del 220% de 5.538. ¿no? También está previsto un complemento de monoparentalidad, que sería un incremento del 22%, que durante este año son 1.218,36 euros anuales para unidades de convivencia monoparentales, que son las constituidas por un solo adulto con uno o más hijos menores o en régimen de alojamiento familiar o permanente, con efectos para una adopción. ¿no? También aquí se percibe 12 veces y también aquí está previsto reglamentariamente en su momento estudiar un posible incremento por gastos de alquiler. Efectos económicos los mismos que hemos visto para la individual y modificación y actualización exactamente igual que lo que hemos visto para la solicitud individual. El artículo 18 nos dice cómo vamos a computar los ingresos. Yo aquí no me quiero detener mucho porque es muy técnico y sencillamente lo que hace aquí es una remisión clarísima a la normativa que tenemos en materia de IRPF, ahí os lo dejo por si lo necesitáis. Sencillamente deciros que el propio Real Decreto lo que tiene previsto es que para ver la vulnerabilidad, el competente, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, lo que hace es un cruce de datos con Hacienda, con la agencia tributaria, y ahí de todos estos conceptos, la agencia tributaria nos facilita qué rentas son computables. También nos facilita cuál es el patrimonio y también nos facilita si esa persona es o no administradora de una sociedad mercantil. ¿no? Ya lo establece el propio Real Decreto Ley, que esto se va a hacer a través de este cruce, lo estamos haciendo, pero que, bueno, la parte teórica que cómo nos da esos datos Hacienda los tenéis aquí, ¿no? Sí que insisto que todos los ingresos que estamos buscando, tanto individuales como de unidad de convivencia, son referidos al año anterior. Pero claro, estamos en tema COVID, ¿no? Hay gente que durante el año anterior puede haber tenido unas rentas más o menos decentes o altas, etcétera, pero este año ha recibido pues, una situación económica durísima. Entonces, para eso se ha redactado la disposición transitoria tercera del Real Decreto Ley 20, un poco dura en algunos casos, pero bueno, que en algunos casos sí permite transitoriamente y hasta 31 de diciembre de 2021 tener en cuenta no los ingresos del año anterior y el patrimonio del año anterior, sino los actuales. En primer lugar, requisitos para poder hacer eso, lo que se nos dice es que no se puede aplicar a personas que estén cobrando prestaciones por desempleo o subsidios por desempleo. Estos están excluidos. Tenemos ahí ir siempre a rentas del año anterior. Segundo, es necesario que durante el año anterior no se supere la mitad del límite de patrimonio establecido. Estamos buscando patrimonios durante el año anterior por debajo de la mitad de lo que buscamos en general. Y tercero, los ingresos de la unidad de convivencia, los ingresos individuales, no pueden superar en un 50% a los ingresos que estaban establecidos, el límite de ingresos que estaba establecido para el año anterior. Si se dan todos estos requisitos, sí podríamos tener en cuenta solo los ingresos del año en curso. Y eso, de momento, tal como establece la transitoria tercera, podremos hacerlo hasta diciembre de 2021. El procedimiento que se sigue, bien, aplicamos el artículo 129, silencio administrativo negativo, el plazo para resolver 6 meses, transcurridos 6 meses se puede entender denegada la solicitud, aunque por artículo 21 de la ley 35 seguimos con la obligación de resolver. Si algún caso no hemos resuelto en 6 meses, se puede entender desestimado por silencio administrativo, pero la obligación de la administración sigue ahí y dictaremos resolución expresa en todos los casos. La competencia se ha atribuido al Instituto Nacional de la Seguridad Social y lo que se nos dice es que las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente administrativo
cuando suscriban un convenio con el INS. La idea inicial de estas prestaciones, en una situación más normal que la que tenemos ahora, sería haber hecho un convenio a nivel administración municipal, administración autonómica, para que las administraciones más cercanas al ciudadano estuvieran en contacto con el ciudadano, ahí llegaran esas solicitudes, se completaran, se iniciara todo y después todo pasará al INS para que lo resolviera. Las circunstancias son las que son. Entonces, lo ha empezado todo el INS. Pero aquí ya se abre esta puerta, en el artículo 22, a que entidades locales o comunidades autónomas puedan hacer esa labor de inicio del expediente a través de un convenio. De momento no conozco que se haya resuelto ningún convenio en esta materia. También, a partir del 2021, se dice que el Gobierno estudiará la celebración de convenios con comunidades autónomas para ver otras fórmulas de gestión del ingreso mínimo vital. No sé qué se estará haciendo. En este momento estamos donde estamos, ¿no? La disposición adicional quinta, aplicación a territorios forales, ahí sí que ya se ha decidido en País Vasco y en Navarra que pueden gestionar esta prestación directamente. El procedimiento, la solicitud, se presentará en modelo normalizado, preferentemente en sede electrónica. Ya sabéis los problemas que tenemos por tema COVID también, una vez más, aquí incide en la tremenda dificultad de atender al público directamente, con salas de espera, con contacto estrecho con mucha gente. Preferentemente se pretende que esto se pida telemáticamente y se ha pedido masivamente de forma telemática, esta es la verdad. Los documentos que se encuentren en poder de la Administración no los vamos a solicitar y los que no pueda aportar, ahí incluirá una declaración responsable. Por ejemplo, que haya solicitado todas las prestaciones a las que pueda tener derecho, esto, pues, ¿qué documento lo puede demostrar? Declaración responsable. La solicitud nos va a decir que lo ha hecho. Nosotros, en principio, vamos a confiar en ello, ¿no? El valor del patrimonio, como os decía, las rentas o ingresos a través de cruce con la agencia tributaria. Y hay un requisito previo de admisión, y esto ha venido en reales decretos posteriores, no estaba previsto en el de 2020, y es que una vez recibida una solicitud, lo primero que examinaremos es si supera o no las rentas establecidas. Y si las supera, directamente esa solicitud será inadmitida. ¿Por qué se ha hecho esto? Pues porque el volumen de peticiones es tremendo, es tremendo. Entonces, ya habéis visto el contenido que la tramitación expediente requiere muchísimas gestiones. Entonces, hacer muchísimas gestiones para que al final tengas que denegarlo porque supera rentas, cuando ya puedes tener acceso a rentas desde el principio, ahorra tiempo al ciudadano y ahorra tiempo a la administración. Y así podemos dedicarnos a los casos que realmente no tienen ese límite de rentas, ¿no? Frente a la resolución de inadmisión se puede presentar, obviamente, reclamación previa y se vuelven a examinar pues, si realmente esa persona ha superado o no rentas. Una vez superado ese requisito, ya se siguen todo el resto de trámites, ¿no? Como os decía, el plazo para resolver que tenemos es de 6 meses con silencio negativo. Bueno, he ido un poco corriendo. Solo deciros al final cuál es la realidad de todo esto. Es que tenemos las últimas estadísticas, las está publicando el Ministerio de Inclusión. Si vais a la página del Ministerio, yo las últimas estadísticas que he visto son de octubre, del mes de octubre de 2020. Estamos rondando a nivel estatal el 1 millón de solicitudes de ingreso mínimo vital. Aquí, en la provincia de Barcelona, estaremos por las 80.000 solicitudes, lo cual es un montón de solicitudes. Y sí vemos pues, que ha habido un efecto llamada tremendo. Mucha gente la ha pedido a ver qué pasa. Y lo que estamos viendo es que hay un volumen importante de denegaciones o de inadmisiones ya por superar los límites de rentas. Porque la gente, pues, a ver qué es esto y vamos para allí, ¿no? Pero bueno, ahí estamos resolviendo a toda velocidad todo lo que podemos y vamos a ver cómo vamos normalizando toda la gestión del ingreso mínimo vital. Por mi parte, pues sencillamente, como he dicho Beltrán de la Torre, pues quedo a vuestra disposición para las preguntas que tengáis y para aclararos dentro de lo posible las dudas que puedan surgir. Muchísimas gracias, Rafael, por tu exposición y bueno, por ayudarnos a interpretar esas claves de los conceptos que configuran esta novedosa prestación, ¿no? Como es el ingreso mínimo vital. Ahora vamos a dar comienzo a un pequeño debate acerca de las cuestiones tratadas hasta ahora en las jornadas. Y para moderar este debate
contamos con Tania Lamas Pérez, inspectora de Trabajo y de la Seguridad Social, quien, además de ayudarnos a interpretar las principales claves de la jornada, planteará algunas de las preguntas formuladas por los asistentes mediante el chat. Bienvenida, Tania, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a VLEX que hubieran contado conmigo para la participación en estas jornadas, que además en temas de tanta actualidad y con tanto interés, y además por unas ponencias extraordinarias por parte de Beltrán de la Torre y Rafael Araña. En primer lugar, me gustaría comentar con respecto a la ponencia dada por Beltrán de la Torre, que ha comentado respecto del calendario, del envío del calendario para la inspección de trabajo, que bueno, es un instrumento esencial en la actuación inspectora porque es el modo, como decías, de conocer, de que podamos conocer en cada momento cuáles son los trabajadores que están prestando trabajo o que están ejerciendo la actividad laboral en ese momento y no están afectados por el ERTE. Además, es una cuestión que ya venía establecida, legalmente impuesta desde el 2013 y no ha experimentado ninguna variación desde ese momento. Me gustaría que aclararas, Beltrán, qué tratamiento se le está dando desde la inspección de trabajo. El hecho de que no se presente el calendario laboral, es decir, hay muchas empresas que han presentado el calendario laboral con posterioridad, pero no desde el propio inicio, desde que se ha iniciado el ERTE. Entonces, en este supuesto, ¿cómo lo está llevando o cómo está actuando la Inspección de Trabajo? Si se está sancionando directamente por el hecho de no haberlo entregado con anterioridad o, ¿qué actuación está siguiendo la inspección? Vale, muchas gracias, Tania. Bueno, pues sí, esto es una de las cuestiones y aparte acertada la pregunta porque sí que, en primer lugar, a nadie se le escapa que desde el inicio pues ha habido determinadas circunstancias que han supuesto pues, dificultad en el contacto con las entidades gestoras, dificultad a la hora de poder tramitar o comunicar por medios electrónicos a través de certificados con el Servicio Público de Empleo. Pero bueno, esto le corresponderá al SEPE contestarlo, pero sí que efectivamente la normativa es la que es y sí que es importante para nuestra actuación. ¿Qué actuación estamos llevando a cabo? Bueno, pues sí que efectivamente se está controlando el hecho de que se haya comunicado con carácter previo. ¿Se está sancionando? Bueno, es posible que sí, que efectivamente se pueden estar sancionando. Sabemos que es una infracción grave, que son la cuantía mínima son 625 euros y bueno, sí que eso tengo conocimiento de que se está llevando a cabo pues estas actuaciones de posibles sanciones porque si no para nosotros pues es de muy difícil control, es un elemento importante para nuestra actuación, más que para la actuación del Servicio Público de Empleo, que como saben, pues bueno, ha habido ahí pues también dificultades a la hora de poder gestionar todas estas variaciones que se han podido comunicar y que se dan en la práctica, desafectaciones, cambios de horarios, etcétera, para adecuarlo a la realidad del momento, pero sí que efectivamente esta norma, a pesar de que es por vía reglamentaria, pues ya estaba y sí que se está sancionando efectivamente, si bien es cierto que no con carácter general. Hay que diferenciar, pues bueno, en el caso de que estemos y nos encontremos que está prestando servicios y que justo la empresa pues no ha comunicado ese calendario, pues no es lo mismo que el hecho de que ese calendario pues, puede llevar a cabo, puede considerarse como fraude porque no has comunicado y no sé yo si la hora a la que estaba este trabajador pues efectivamente estaba reducida la jornada o estaba suspendida, ¿no? Pero por otra parte pues en otras actuaciones no se sanciona si como consecuencia de la visita pues se aprecia en términos generales pues que ha habido una voluntad de cumplimiento de la norma porque se puede entender que efectivamente ha habido dificultades a la hora de la tramitación de las mismas y a la hora de pues estar al día de toda la normativa. Vale. Muchas gracias, Beltrán. Varios participantes también se han interesado por conocer el momento en el que empieza a computar el plazo de los 6 meses de salvaguarda del empleo. En el otro tema que nos comentaste, del mantenimiento del empleo.
Sí, bueno, como mencioné, bueno, es un aspecto muy importante porque a partir de ahí pues, se adoptarán medidas empresariales, ¿no? El mantenimiento, pues bueno, es una obligación que se asume como consecuencia del disfrute de las exoneraciones y bueno, la verdad es que en la disposición adicional sexta se establece que se tiene en cuenta desde la desde la reanudación de la actividad, entendiendo por esta la primera reincorporación total o parcial, que en términos más coloquiales es desde que se incorpora el primer trabajador afectado por el ERTE, ahí empieza el cómputo a cero y tiene que mantenerse durante 6 meses. ¿De acuerdo? Si bien el Real Decreto Ley 24, tampoco tanto detalle, pero hay una fecha fija, que es el 27 de junio, para los ERTEs que se le aplica el Real Decreto Ley 24-20, a partir de empiezan a disfrutar de exoneraciones, no previa, sino a partir de ese Real Decreto Ley, en cuyo caso pues, es esa fecha en la que se tiene que estar a los 6 meses para el inicio, el dies a quo. Y luego ya pues, hay otras circunstancias respecto de que se entiende por cumplimiento, incumplimiento y la finalización de contratos temporales, que es otra cuestión. Pero esa es la fecha. Vale. Perdona, Tania, porque sí que es interesante el hecho de que si puede haber 2 periodos, ¿de acuerdo?, de mantenimiento del empleo, 6 más 6, que pueden ser 12, la disposición del artículo 5 del Real Decreto Ley 30-20 nos dice que no se solapan los mismos, y entonces empieza el segundo cómputo cuando termina el primero, una cosa que parece obvia, pero que es cuando termina el mantenimiento de esos 6 meses, empieza a computar el siguiente, no se solapa. Vale, creo que... Gracias. Claro. Gracias. Otra cuestión que plantean también respecto del tema del mantenimiento del empleo es que varios participantes han preguntado que si se produce un despido disciplinario y se determina que no hay causa, preguntan si se consideraría nulo o improcedente en ese caso. Bien, vamos a... Bueno, aquí como inspector de trabajo, en principio no me correspondería a mí el hecho de que eso, por supuesto, pues quien determina si concurre causa o no es el juez de lo social, pero en todo caso... Mi criterio particular es que hay que diferenciar. Una cosa es el mantenimiento del empleo y las obligaciones que nacen con ello, del disfrute de las exoneraciones a la calificación final. Entiendo yo que no es un despido nulo, luego me pueden corregir, pero entiendo yo que no. Entiendo que no, porque los despidos nulos están vinculados, como se sabe, para la vulneración de los derechos reconocidos en la Constitución. Y en este caso, si el despido disciplinario no, sería un despido improcedente desde mi punto de vista. Perfecto, vale. Sí, es una cuestión que como inspectores de trabajo no nos atañe y es el juez de lo social el que debería determinar esa cuestión. Otra de las cuestiones que también se está planteando es que se dice que si tramitando un ERTE de fuerza mayor, un ERTE de reducción por fuerza mayor, si se podría luego aplicar una medida de suspensión en aplicación a este ERTE o preguntan si se tendría que tramitar otro, que es una cuestión que nos está afectando mucho a la inspección de trabajo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Salvo error por mi parte, sí que hay un criterio, y luego me podrá corregir Víctor, el director provincial del Servicio Público de Empleo, que yo creo que por el hecho y la finalidad de la tramitación y de la agilidad en los mismos y el hecho de que haya habido una yuxtaposición de posibilidad de presentar distintos ERTEs, yo creo que nada obsta la posibilidad de que determinados trabajadores pasen a suspensión cuando previamente estaban en reducción. Es decir, no se tiene que volver a solicitar un nuevo expediente de regulación de empleo. ¿Vale? O sea, que lo que sí que se tienen que realizar es las comunicaciones previas y las variaciones para que esto quede constancia a efectos del cobro de prestaciones, a efectos de actividad y la actuación de la inspección de trabajo, pero no entiendo que sea necesario presentar un nuevo expediente de regulación de empleo ad hoc para estas circunstancias. Vale. Y ya una última cuestión que te planteo a ti en función de lo que los participantes nos han ido preguntando en el chat, es que se pregunta si una vez el ERTE se está aplicando, el trabajador de manera voluntaria se va de la empresa. Entonces, en este caso, por ejemplo, si se contratara a ese trabajador 2 o 3 semanas después, ¿se estaría vulnerando en este caso la prohibición de la nueva contratación? Bueno, pues mira, Tania, eso yo creo que es interesante, muy buena pregunta.
es una cuestión importante a la hora de poder aclarar conceptos, yo creo, porque si bien en mi exposición, por la limitación del tiempo, no he entrado en esa limitación que se establece respecto de la contratación de nuevos trabajadores, la subcontratación o externalización de servicios, así como la realización de horas extraordinarias, desde mi punto de vista, no tendríamos que estar... Bueno, ya se sabe que en esos artículos lo que se prevé es que no se produce incumplimiento siempre y cuando con los trabajadores que estuvieran afectados como consecuencia de su formación, de su capacitación o por cualquier causa objetiva y debidamente justificada se proceda de estas maneras, a contratar, a subcontratar o externalizar. El hecho de que haya causado baja y que luego durante el ERTE se le vuelva a reincorporar, desde mi punto de vista no habría problema, siempre y cuando lo que no esté sucediendo con esa nueva contratación, es decir, con esa tras la baja de ese trabajador voluntaria, es que puedan verse afectados otros trabajadores en el ERTE y que la empresa con esa conducta mantenga trabajadores en el ERTE con una categoría profesional o con funciones que pudieran hacer necesario que se desafectara a otro trabajador. Es decir, que no actuara los inspectores en fraude de ley. ¿De acuerdo? Es ahí donde yo creo que tendría que estar el aspecto importante a tener en cuenta sobre posible incumplimiento. ¿De acuerdo? Es decir, que sí que se puede contratar, sí. Con esas circunstancias, sí. Que sea el mismo trabajador que ha causado baja, no. Que se podría ver con un poco más de lupa y con más detalle para ver las circunstancias concretas, también. Creo que lo has dejado muy bien aclarado. En principio no tengo o no he recopilado ninguna otra cuestión. En todo caso, si a lo largo de la siguiente exposición se fuesen planteando, pues al final haría mención a ellas. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Beltrán. Muchas gracias también. Vale, el otro de los participantes y ponentes en esta jornada, Rafael Laraña, que nos ha dado bueno, una estupenda aclaración acerca del ingreso mínimo vital que tanta bueno, expectación ha generado y tanta también controversia y al principio bueno, pues una incertidumbre acerca de las cuestiones para poder acceder al mismo y bueno. En este tema me gustaría, Rafael, que comentaras algún criterio respecto, por ejemplo, al cómputo de renta. ¿Qué criterio tenéis respecto, por ejemplo, a una venta de patrimonio respecto del cual se hubieran producido pérdidas? Me refiero, por ejemplo, a si se hubiese adquirido un inmueble por un valor, imaginémonos, de 80.000 euros. En el periodo de referencia para el cómputo de rentas se ha vendido por una menor cuantía, por ejemplo, por 50.000 euros. En ese caso, que por ejemplo, tengo entendido que, y si no como después está el director del SEPE que lo rectifique, en el SEPE hasta hace unos años no lo consideraban renta. Ahora solamente consideran que ha habido renta si hubiese habido un beneficio. En este caso, como si tenemos un inmueble que lo hemos adquirido o lo hemos vendido con posterioridad por un valor inferior al inicial, por el cual lo hemos adquirido, en este caso lo consideráis rentas a efectos de acceder al ingreso mínimo vital. La respuesta es muy prosaica. En este caso lo va a considerar la agencia tributaria, que es quien nos va a dar el dato cuando se declare esa venta en la declaración de renta. El tratamiento que haya dado a esa venta y ese posible beneficio o pérdida va a ser legislación tributaria y es Hacienda la que nos va a decir las rentas de esta persona computables son estas. Y ahí no vamos a entrar. Y o sea, la pregunta es, te lo dirá la agencia tributaria. Es una salida muy prosaica, pero es que tal como está diseñado el Real Decreto Ley, el INS lo único que tiene que hacer es, para demostración de rentas y patrimonio, dirigirse a la agencia tributaria, que nos va a dar las rentas que computa y el valor que le da la agencia tributaria en estos casos. Y todo va a legislación fiscal. Si lees el artículo 18, tremendo, en su redacción, verás que todo es remisión a ley sobre impuesto a la renta o norma equivalente en comunidades forales. Vale, es decir, que es la agencia tributaria la que determinaría en su caso
lo que se consideraría o no rentas a efectos... Y con normativa tributaria. Pues muchas gracias. Rafael. Por otra parte, también me gustaría que es una cuestión no tanto de contenido técnico, sino más de gestión, y es que en el momento en el que se aprueba esta prestación, ya existían otras similares en las comunidades autónomas, prestaciones autonómicas similares a esta prestación estatal. En estos momentos incluso se está hablando de la posibilidad de transferir la gestión de esta prestación, en estos momentos estatal, de transferirla a las propias comunidades autónomas. En este sentido, bueno, podrías, en cierto modo, valorar hasta qué punto podrían coexistir o podrían convivir estas dos prestaciones, la estatal, ingreso mínimo vital, continuando con las prestaciones autonómicas similares en esta materia, que en estos momentos están en... Sí, las dos prestaciones coexistirán siempre. Cuestión diferente es quién las va a gestionar. ¿De acuerdo? Entonces, de entrada, la gestión es del INS en este momento, salvo comunidades forales, País Vasco y Navarra. ¿Vale? Eso no significa que en País Vasco y Navarra, que tiene País Vasco, por ejemplo, su propia renta garantizada de ciudadanía, desaparezca la estatal. Existen las dos. Lo único que ocurre es que las dos las gestiona País Vasco. ¿De acuerdo? Pero siempre van a coexistir las dos. ¿Cómo coexisten estas prestaciones? Bien, es difícil que en un Real Decreto Ley estatal se diga qué pasa con la prestación autonómica, porque sería una invasión de competencias. Por eso va con mucho cuidado el propio Real Decreto Ley, no entra, pero lo que sí que nos dice es que para las rentas computables para esta prestación no se tendrán en cuenta las rentas establecidas por las comunidades autónomas. También nos dice para demostrar que has solicitado todas tus prestaciones, no será necesario demostrar que también has solicitado la comunidad autónoma. ¿Qué significa todo esto? Que son compatibles las dos y que además prevalece la estatal en el sentido de que si ya tienes la autonómica, se va a reconocer la estatal y lo que está en una de las disposiciones adicionales, no os he explicado por tema de tiempo, ¿no? Es el Estado comunica a la comunidad autónoma la aprobación de su prestación para que la comunidad autónoma regularice la cuantía de la suya. Esto a nivel práctico significa que son ambas compatibles, por supuesto. Lo único que ocurre es que cuando reconoces a estatal, esas son rentas que tiene esa persona y pueden afectar a la cuantía de la autonómica, puede bajar, puede quedar suprimida. Es una transferencia clara, ¿no?, de lo que están pagando comunidades autónomas al Estado. El que ya tenga reconocida la renta garantida aquí en Cataluña, pues reconoceremos la nuestra, ya comunicamos a la comunidad autónoma y eso afecta a su cuantía. Entonces, lo que era gasto de comunidad autónoma pasa a ser gasto del Estado. ¿Qué puede suponer a la larga? Hombre, mejor protección para el ciudadano, sí, y una posibilidad de las comunidades autónomas de si reducen sus gastos en sus rentas garantizadas o como se llame en cada comunidad autónoma, pues quizá poder estudiar nuevos umbrales de protección. Con ese ahorro que tienen que pasa de ser de comunidad autónoma a Estado, pues podrían ver nuevas posibilidades de proteger a colectivos realmente con necesidades. No sé si he respondido bien a tu pregunta. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Bueno, de momento no tengo más cuestiones que plantear. En todo caso, al final del debate, pues si surgiese alguna más, pues ya la voy planteando. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias también a Beltrán y a Rafael por este enriquecedor debate y por vuestras respuestas. Ahora vamos a dar paso a la última de las ponencias, de la mano de Víctor Santabárbara Rupérez, director provincial del Servicio Público de Empleo en Barcelona, quien va a tratar las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE COVID. Agradecerte, Víctor, por esta gran iniciativa y por hacer posible estas jornadas. Cuando quieras, te escuchamos. Vale, pues muchas gracias. Gracias también a VLH por haber organizado estas jornadas que yo creo que de alguna manera tan prácticas para poder trasladar a los destinatarios finales de la norma, que no dejan de ser los profesionales, pues los criterios de alguna forma internos
de la administración en todo lo que es su actividad, pues en las relaciones laborales y en este caso en el ámbito del Servicio Público de Empleo Estatal y concretamente en lo que se refiere a las prestaciones por desempleo derivados de los ERTEs COVID que nos llevan acompañando desde el mes de marzo. Gracias también al resto de compañeros ponentes que han participado tanto ayer como hoy por la claridad de las exposiciones y aclaraciones que muchas veces a mí me han servido también para acabar de definir conceptos que no trabajamos habitualmente en el organismo, en el SEPE. Y por descontado, gracias también por último, a las casi más de 160 personas que ahora mismo están conectados y escuchándonos. Bien, pues yo lo que quería plantear en esta media hora de que dispongo son algunos elementos muy prácticos en la tramitación de las prestaciones. No entraré tanto en la teoría, en los reales decretos, sino en lo que es la práctica que está generando o que nos está generando una complicación excesiva a todos los participantes en el procedimiento, a todos los profesionales, los del organismo y los profesionales externos, ya que, como decía Beltrán, este cambio normativo que se está produciendo de forma constante, a veces sin acabar de definir el detalle en la propia norma y hay que acabarlo de definir en el procedimiento, pues está generando muchísimas dificultades y problemas, no solo en el cobro, sino en la dinámica normal de la prestación. No me voy a retrotraer a marzo porque no tendría tiempo en esta media hora, pero sí me voy a retrotraer al Real Decreto 30 y al Real Decreto 32-2020, que son los que de una manera más clara han incidido en el momento actual en nuestra tramitación. Y como ya saben, el Real Decreto 30-2020 establece la obligación de dar de baja las prestaciones a fecha de final de septiembre, con la obligación de presentación de una nueva solicitud colectiva por parte de las empresas y los profesionales que los representen para poder continuar cobrando la prestación a aquellos desempleados que a fecha de 1 de octubre todavía estuvieran afectados por el ERTE. En primer lugar, y de una manera rápida, quiero plantear los motivos por los que llegó al Gobierno a decidir la baja en las prestaciones de quienes ya estaban cobrando y el nuevo alta y la nueva solicitud. Bien, el motivo era variado. Por una parte, para terminar con aquellos cobros indebidos que estaban todavía existentes, que el sistema no había sido capaz de depurar, de personas que ya se habían incorporado a la empresa, a la actividad laboral ordinaria de la empresa, y que sin embargo seguían cobrando la prestación desde el SEPE como si todavía estuvieran afectados si se les estuviera aplicando el ERTE. Estos cobros indebidos se generaron precisamente por la forma que se había determinado de comunicación al SEPE, al organismo, de estas incorporaciones mediante unos Excel que recordarán, el Excel verde y el Excel naranja, que eran unos Excel que había que tramitar manualmente por parte del personal del organismo y que generaba un volumen de trabajo que era inasumible, acompañado todavía con que quedaban personas allá por el mes de mayo, que todavía no habían empezado a cobrar el ERTE. Por lo tanto, desde las direcciones provinciales, la tesitura era o dedicar el tiempo y el personal a cortar la prestación a quien la está cobrando indebidamente, o dedicar esos mismos recursos a conseguir que cobraran los que todavía no habían sido beneficiarios de la prestación. Por lo tanto, se demoró esa tramitación de los Excel naranja y verdes y definitivamente se decidió, aplicando el dicho tradicional del refranero español, que muerto el perro se acabó la rabia. Evidentemente dejaban de cobrar los que no tenían que cobrar, pero también los que sí tenían que cobrar. ¿Ello qué implicaba? Que había que volver a tramitar las prestaciones. Yo cuando me enteré de la medida, me enteré cuando se estaba aprobando ya en Consejo de Ministros la capacidad de
influir de alguna manera por parte de las direcciones provinciales fue nula, fue imposible. Entonces lo que nos pusimos es a trabajar para que no pasara lo que había pasado en el mes de marzo. Sinceramente creo que la tramitación de esta segunda ola de solicitudes ha sido una tramitación mucho más ágil que la que se produjo en el mes de marzo y abril, con sus problemas y sus incidencias, pero nada que ver con la de hace 8 meses. Bien, en segundo lugar, también se adoptó esta medida por un segundo motivo, que era garantizar, tal y como se había establecido en las negociaciones en diálogo social, que se mantuviera el cobro del 70% de la base reguladora en la prestación por desempleo, en lugar de pasar al 50% como tenía que ocurrir en una prestación por desempleo, ya que se remitía en lo no regulado en el Real Decreto 8/2020 al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, donde se establecía esta reducción al 50%. Durante la segunda quincena del mes de septiembre, que ya teníamos que estar en esta situación, bien es cierto que la situación se garantizó el cobro del 70% mediante un procedimiento totalmente manual que no podía mantenerse en el tiempo por los recursos que implicaba destinados a esto, por lo que la única solución era el reconocimiento de una nueva prestación, una prórroga que denominaron, pero que no dejaba de ser una nueva prestación y por lo tanto empezaba a cobrar al 70%. Y luego a partir de eso, pues otros dos motivos menores. Por una parte, el tener identificados las prestaciones en función del tipo de ERTE que se vinculara, ya que hasta el momento se habían mecanizado con la misma clave y en la prestación era imposible determinar o deducir qué tipo de ERTE era. Y por otra parte, y por último, pues también tener de alguna manera identificadas las prestaciones y el volumen de las prestaciones cobrados desde el 1 de octubre de cara al artículo 8 del propio Real Decreto 30/2020, donde se establece el consumo de prestaciones en determinados supuestos que se producirá en prestaciones futuros, y por eso era también necesario tener identificadas estas prestaciones. Bien, como consecuencia de estas nuevas solicitudes, el organismo entra en una nueva situación, se le da una nueva oportunidad. Por una parte está todo lo que teníamos pendiente desde el mes de marzo y anteriores, y por otra parte todo lo que tenemos pendiente o todo lo que nos ha entrado durante el mes de octubre. Junto con la obligación de presentar la solicitud colectiva, surge a cargo de la empresa y del profesional la obligación de comunicar los periodos de actividad del mes de septiembre durante los primeros 20 días del mes de octubre. Bien, por lo tanto, nosotros esas solicitudes colectivas que nos vinieron a partir de septiembre, a partir de octubre, empezamos a tramitarlas, a que ya hubiéramos validado los periodos de actividad del mes de septiembre para que no influyera en la prestación, ya que, como saben, y es un concepto en el que luego entraré muy importante, la prestación por desempleo, tal y como está el sistema de reconocimiento y tramitación de prestación por desempleo, no permite modificar movimientos anteriores a los que ya se hayan mecanizado. Por lo tanto, si hubiéramos tramitado esas solicitudes en el momento en el que se presentaron durante los primeros días del mes de octubre, no hubiéramos podido luego validar los periodos de actividad. Y con esto entramos ya en este concepto de la comunicación de los periodos de actividad. Es un elemento complicado, una comunicación que tiene una complejidad importante, pero que al mismo tiempo tiene que tener una rigurosidad muy estricta, porque si no va a generar una dificultad, un problema en la tramitación de las prestaciones. Y es que les explico. Por una parte, al profesional que tiene la obligación de enviar los periodos de actividad, no le va a dejar enviar periodos de actividad anteriores a otros que ya han enviado y ha validado el Servicio Público de Empleo Estatal. Cuando ustedes nos mandan los periodos de actividad, no se reflejan automáticamente en la prestación, sino que nosotros, desde el organismo, tenemos que validar esos periodos, comprobar que a primera vista no hay ningún error, validarlos para que se carguen y se reflejen en la prestación. Una vez que se ha producido esta carga en la prestación por nuestra parte, ese periodo ya no se puede modificar,
ni se puede modificar, ni se pueden remitir periodos anteriores. Por lo tanto, si se nos ha dejado por enviar algún periodo o si hemos cometido alguna equivocación o ha habido después alguna modificación, algo está incorrecto, no podemos modificarlo mediante el envío de nuevos periodos de actividad. ¿Cómo lo vamos a tener que hacer? Mediante el envío de una reclamación previa por Red SARA por registro electrónico. Hablando de registro electrónico y en relación con la solicitud de la que hablábamos anteriormente, un tema que a raíz del Real Decreto 30 queda establecido es que las solicitudes colectivas no se pueden enviar por Red SARA, por registro electrónico. Hay que enviarlo por sede electrónica. Esto es una posibilidad que da la Ley 39 de 2015 de procedimiento administrativo, que establece que aquellos organismos que para un procedimiento tengan establecido un sistema de sede electrónica podrán delimitar la presentación de documentación a la sede electrónica, invalidando la presentación del registro electrónico. Y nosotros lo hemos derivado a sede electrónica no por un tema de capricho, no por un tema de complejidad del procedimiento, sino al contrario, porque en sede electrónica se nos ha permitido poner un sistema de validación de los Excel, de manera que cuando el profesional presenta por sede electrónica, antes de que el sistema le diga OK o no OK, lo que va a hacer es comprobar una serie de elementos básicos de ese Excel, como por ejemplo comprobar que el formato es un Excel, comprobar que el código de cuenta de cotización está incluido con el número de dígitos correspondiente, comprobar que los DNIs tienen el formato adecuado, comprobar. Entonces, si incumple alguno de estos elementos, le dirá: oiga usted, esto no lo puedo presentar, arréglelo y preséntelo. Si está todo correcto, nos lo admite y por lo tanto podemos procesarlo. Esto nos ha llevado a que en los meses de marzo y abril el volumen de Excel que no entraban originariamente por un problema de formato lo teníamos en torno a un 70%, y del 30% restante, más de un 60% de trabajadores nos daban errores que los teníamos que corregir manualmente. En las solicitudes del mes de octubre, entre errores de formato de Excel no ha habido ninguno, por lo tanto todos se han podido procesar, y de trabajadores no han llegado a un 5% el número de errores. Por lo tanto, ha sido bastante ágil. Sí que es cierto que quienes lo hubieran presentado por sede electrónica se les ha mandado una información muy escueta, porque no nos deja poner más de, creo que son 40 caracteres, indicándoles que lo tienen que presentar por sede electrónica. Seguimos recibiendo una media al día más o menos de 400 Excel de solicitud colectiva por sede electrónica que los vamos tramitando. Bien, pues volviendo con los periodos de actividad, aquí quiero explicar cómo afectan los periodos de actividad a la dinámica de la prestación. Es muy importante. Y es que cualquier alteración del cobro de la prestación hay que hacerlo por periodos de actividad, no por presentación de nuevas solicitudes colectivas. Si yo tengo unas personas que les estoy aplicando el ERTE y de repente se van a incorporar a la actividad laboral, no tengo que mandar ningún Excel para decir que ya los quito. Lo que tengo es que comunicar los periodos de actividad y ya está. Y a partir de ahí no le pagaremos. Hay una cosa que quiero que sepan, y es que cuando el profesional nos manda los periodos de actividad, automáticamente se producen una serie de cambios en la prestación cuando nosotros los mecanizamos, los validamos. Y es que por una parte va a regularizar el mes al que se refiera el periodo de actividad y por otra parte va a dejar la prestación suspendida. Bien, por lo tanto, vamos a poner algunos ejemplos de cómo podemos jugar con los periodos de actividad. Yo tengo una persona que ha estado en ERTE desde el mes de marzo y lo voy a incorporar hoy, 17 de diciembre, a la empresa, en principio de forma indefinida o no sé hasta cuándo, lo voy a incorporar a la actividad productiva. Bien, ¿qué es lo que tendré que hacer? Yo desde marzo no tenía la obligación de mandar los periodos de actividad porque era una suspensión. Ha habido quien lo ha mandado, ha habido quien no, pero pongamos que yo no lo estaba mandando. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Comunicar el periodo de actividad de un día, de hoy. Y diré, hoy ha trabajado. Solo de un día. ¿Por qué? Lo podemos hacer de todo el mes, pero no es necesario. Porque en el momento que yo mande diciendo que el día 17 ha trabajado, nosotros vamos a validar ese periodo. Vamos a decir el 17 no se lo pagues y vamos a dejar la prestación suspendida. Por lo tanto, hasta que no nos vuelvan a mandar otro periodo de actividad diciendo, ojo, que hoy ha trabajado, nosotros no le vamos a pagar porque la prestación está suspendida. Por lo tanto, nos encontramos muchas empresas que nos están mandando periodos de actividad suspendida y nos lo están mandando todos los meses. No es necesario.
No es necesario porque la prestación ya está suspendida. Bien, ¿quién tiene la obligación de mandar los periodos de actividad? Los periodos de actividad se mandan por trabajadores. Nosotros los tramitamos y los trabajamos por trabajadores, no por empresas. Ustedes no lo mandan por empresas, pero luego nosotros la tramitación y la validación que hacemos es por trabajadores. Por lo tanto, me voy a referir siempre a trabajadores. ¿Cuándo tengo que mandar periodos de actividad? En primer lugar, y desde los ERTEs de octubre, desde las solicitudes de octubre, cualquier empresa que esté en situación de reducción de jornada. ¿Por qué? Porque como la solicitud, todos sabemos que eran unas solicitudes de suspensiones, con la solicitud, una empresa que estuviera en reducción de jornada, la solicitud que nos tuvo que presentar era de suspensión, por lo tanto, lo que implica es que no está realizando nada de actividad, que está totalmente afectado por el ERTE. Como no es así, nos va a tener que mandar mensualmente los periodos de actividad. En segundo lugar, nos lo van a tener que mandar aquellas empresas respecto de aquellos trabajadores que estén realizando o no actividad de forma alterna. Y en tercer lugar, nos lo va a tener que mandar cualquier empresa que ya los hubiera enviado desde el mes de octubre. ¿Por qué? Porque pongamos por caso una empresa de suspensión. Una empresa de suspensión ha presentado la solicitud de suspensión, no manda periodos de actividad en octubre, en noviembre, en diciembre. Pero pongamos por caso que en enero trabaja un día, o 2 días, o 15 días. Y nos manda el periodo de actividad diciendo hoy que en enero ha trabajado del día 1 al día 15. La prestación queda suspendida. Vale. Como es de suspensión, no habría ningún problema, como he dicho anteriormente. Pero si en vez de eso, se va a incorporar esos 15 días y luego va a ir trabajando días alternos, ya va a tener la obligación de informárnoslo, porque la prestación siempre queda suspendida después de grabar un periodo de actividad. Entonces, es muy importante que para decidir si a esta persona, de ese trabajador, tengo que mandar o no periodos de actividad, sepamos que el envío del periodo de actividad me suspende la prestación al último día que haya marcado con el código 01. Bien, importante. ¿Qué ocurre con cualquier error, información que no haya mandado correctamente? Lo voy a tener que corregir siempre mediante una reclamación previa formulada y presentada por Red SARA. Respecto a los códigos, hay un tema que quiero también que quede claro, y es cómo trabajamos con el código 1,25 para pagar el descanso semanal en los periodos de trabajo continuado inferior a 5 días. En estos casos es obligatorio marcar el código 1,25 para que se te pague el periodo de descanso semanal. Sin embargo, si el periodo de trabajo es de 5 días o superior, no es necesario porque el sistema ya lo calcula automáticamente. Esto nos lleva a que haya muchas comunicaciones de XML que se nos hagan en donde debía de figurar el código 1.25 y no se ha puesto. ¿Eso qué implica? Que está mal grabado, que por lo tanto cuando paguemos va a estar mal, que por lo tanto nos van a poner una reclamación y vamos a tener que rectificar la prestación. Cuando rectificamos la prestación por un error de este tipo, el sistema no nos permite ir y decir, mira, que es que en noviembre puse que trabajaba tal, no puse el 1.25, venga, se lo arreglo y ya está. No, porque como he dicho antes, no podemos tocar una prestación que ya hemos mecanizado los periodos de actividad. La podemos tocar en lo que va a venir después, pero no en lo que ya hemos hecho antes. ¿Cómo rectificamos eso? Damos de baja la prestación. Desde el mes de marzo requerimos a tesorería las cotizaciones que se han realizado por esa prestación y empezamos a mecanizar manualmente periodo por periodo de actividad que nos han ido mandando ustedes desde el mes de marzo. Bien, es un trámite complejo en cuanto que requiere unos conocimientos en el manejo del programa y en el conocimiento del funcionamiento de la aplicación. No le podemos encomendar eso a un interino que entró en mayo o en junio porque no tiene ese conocimiento, esa experiencia y el funcionamiento de la prestación, la dinámica de la prestación. Es un trabajo muy de detalle que rectificar una prestación desde el mes de marzo, de los ETEs en el que ha habido movimiento, periodos y tal, pues puede llevar mínimo a una persona experimentada 15 minutos. Si en vez de un trabajador son los 200 trabajadores de una empresa, pues empezamos a tener un problema importante. Y si esa misma empresa manda un periodo confundido al mes siguiente, pues entonces lo tenemos que volver a hacer desde el mes anterior, no, desde el mes de marzo.
nuevamente. Por lo tanto, es pido mucha rigurosidad. Sé que es un procedimiento muy complicado, que la normativa no lo pone fácil y que la propia aplicación tampoco es fácil. ¿Yo qué es lo que aconsejo? Poner el 1,25 siempre. ¿Por qué? Porque es un jarabe que cuando se necesita cura y cuando no se necesita no hace nada. No es nada malo. No es nada malo. Entonces, si lo ponemos siempre, cuando no es necesario no habrá problema y cuando es necesario solucionará un problema. Por lo tanto, yo aconsejo poner siempre el 1,25. Si lo que vamos a utilizar es el asistente que tiene publicado el SEPE en la sede electrónica, aquí no trabajamos con códigos, no trabajamos con el 01, con el 03, no, aquí lo que nos dice es que pongamos una D, que pongamos una X o que pongamos tal. Esto lo que nos va a hacer luego al generar el fichero XML realmente es esta D, esta X, tal, transformarlo en el código que corresponda. Por lo tanto, al hacerlo en el asistente, lo que tendremos que poner siempre es la D, porque la D nos la va a transformar siempre en el código 1,25, que es el que nos sirve para abonar los días de descanso semanal, como decía anteriormente. Bien, a partir de ahí, otro tema que quiero aclarar muy importante, la guía básica que establece, que tiene publicado el organismo en la página web. Hay un tema que lo dice categóricamente en varias ocasiones, luego es cierto que dice, bueno, y excepcionalmente se podrá hacer y tal y cual. Bien, ¿en qué momento debemos comunicar el XML? La guía básica todo el rato está diciendo que se tendrá que comunicar hasta el día 20 del mes siguiente al periodo de referencia. Esto es, los días trabajados en diciembre, nos dice que lo tenemos que comunicar del 1 al 20 de enero. Bien, hay un momento que nos dice, bueno, excepcionalmente, si lo tenemos claro en diciembre, se puede presentar también en diciembre. Entonces, antes de conectarme, estaba mirando un tema de una empresa, unas reclamaciones de los trabajadores. La empresa había actuado correctamente porque había mandado los periodos del mes de noviembre, los había mandado el 5 de diciembre. Era una empresa que llevaba en suspensión desde el mes de marzo sin que los trabajadores fueran a trabajar ni un solo día desde el mes de marzo y nos está mandando los periodos de actividad en el mes siguiente. Esto dado al tema de la solicitud colectiva del mes de octubre y tal, la consecuencia ha sido que en diciembre el SEPE no les ha pagado. No les ha pagado. No les ha pagado porque vamos con el mes de retraso que implica el sistema este. Entonces, yo lo que sí quiero hacer, cada vez son más las empresas que lo hacen, es que si ya tenemos claro los días que han trabajado y que no han trabajado durante el mes de diciembre, si esperamos a enero para comunicarlo al SEPE, vamos a tener un efecto. Y es que el mes de noviembre lo van a cobrar cuando. El mes de diciembre no lo van a cobrar el 10 de enero, lo van a cobrar el 10 de febrero. Hay muchas empresas que nos lo comunican los últimos días del mes en curso. Pues ahora en diciembre, pues por el 26, 27, 28 nos comunicarán los periodos de actividad del mes de diciembre. Por lo tanto, nosotros los validamos y entrarán en la nómina del 10 de febrero. Yo aconsejo hacer esto siempre y cuando tengamos claro lo que ha habido durante el mes y lo que va a haber durante el mes. Es cierto que dicen, que siempre me puede venir una IT. Bueno, pero a veces el problema que va a generar una posible IT que puede llegar a producirse en algunos supuestos es menor que el perjuicio que puede generar el dejar a los 200 trabajadores sin cobrar el mes de diciembre con las navidades de por medio. Quiero decir que hay muchas empresas que lo saben ya claro lo que va a pasar de una manera prácticamente cierta, salvo los acontecimientos futuros inciertos, pero que se puede hacer. También se puede mandar el periodo de actividad y no de todo el mes. Pues yo lo voy a mandar el 28 de diciembre y no voy a mandar hasta el 31, no, voy a mandar simplemente hasta el 37. Entonces, los trabajadores cobrarán el 10 de enero, cobrarán del día 1 al día 27 del mes de diciembre. Y los 4 días restantes los dejaré para validarlos o para presentarlos cuando ya sepa que no me va a caer ninguna baja médica, pues lo presento ya el 3 de enero. Quiero decir, se puede jugar mucho con los periodos de actividad sin exponerme a cometer errores que luego tenga que solucionar. Entonces, lo digo, que se sepa que esto es así, que se puede hacer y que no hay ningún problema en comunicarlo de esta manera. Bueno,
tendría para contar 1000 cosas más, pero por cuestión de ajustarnos al programa y al tiempo establecido, pues lo dejamos aquí y si parece, pues pasamos con las preguntas que se hayan ido formulando. Muchísimas gracias, Víctor, por tu exposición, bueno, por lo práctico, ¿no? Por los supuestos que has comentado, y creo que está en la línea con la introducción que hacías de facilitar el acceso a bueno, este servicio y bueno, a todos los agentes que se relacionan con el SEPE, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora, como comentabas, vamos a dar paso al debate, a formular alguna de la selección de preguntas que se están planteando por el chat. Abrimos de nuevo la mesa de debate con Tania Lamas. Cuando quieras, Tania. Gracias. Buenos días, Víctor. Bueno, en primer lugar, con tu exposición has aclarado muchas de las dudas que se están planteando en el chat y las preguntas que se están formulando al respecto. Está claro que lo que has comentado y el tema que has traído sobre la mesa es un tema de máximo interés. Y además sí es cierto que habéis soportado un gran volumen de tramitación correspondiente a esta materia por el momento en el que, bueno, de sorpresa nos hemos visto sumergidos. Aunque, como digo, lo has aclarado mucho, pero sí que me gustaría que incidieses un poquito en el tratamiento que la empresa tiene que darle a una persona que se encuentra en una situación de IT, tanto en el momento en el que se está iniciando el expediente de regulación temporal de empleo, el ERTE, como si cayese en esa situación de IT durante el propio ERTE. Vale, bueno, pues aquí tendríamos que distinguir en primer lugar en la solicitud colectiva, si es una persona que ya está en situación de incapacidad temporal. Ha habido también una información contradictoria entre lo que inicialmente publicó el SEPE y las modificaciones que luego se hicieron. A ver, tenemos que distinguir en primer lugar si es una situación de incapacidad temporal que deriva de una contingencia profesional y el pago de la prestación correspondiera al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en cuyo caso sí es obligatorio que se incorpore al trabajador en el Excel de solicitud colectiva. Y a partir de ahí habría dos obligaciones. El trabajador nos tendría que comunicar la situación de baja y la comunicación de los ficheros XML mensuales. La empresa nos tendría que codificar esos días como días de incapacidad temporal. En el resto de casos no es obligatorio el incluirlo en la solicitud colectiva, pero tampoco es malo. No va, simplemente si tengo la obligación de comunicar los periodos de actividad, pues los tendré que ir comunicando, pero no va a generar ningún problema. En el momento en que finalizara la IT, si ya estaba incluido en la solicitud colectiva, en la comunicación de los periodos de actividad empezaré a poner que ya no está de IT y que bien es día de suspensión o es día de trabajo. Si es una persona que no he incluido en la solicitud colectiva inicialmente, en el momento en el que tenga el alta médica, lo comunicaré mediante una nueva solicitud colectiva en la que solo incluiré a ese trabajador, no incluiré al resto, solo a ese trabajador, y a partir de ahí empezaré o no a mandar los periodos de actividad en función de que fuera o no obligatorio. Y si es una persona que ya está incluido en el ERTE, que ya está incluido en la solicitud colectiva y que venía estando cobrando la prestación y en un momento dado cae en situación de incapacidad temporal, nos lo tendrá que comunicar tanto el trabajador como la empresa mediante la comunicación también de los periodos de actividad. Vale. Pues muchas gracias, Víctor. Otra cuestión que se plantea es que has estado hablando de la comunicación de los periodos de actividad, que como has mencionado es un tema muy complejo. Quizás podrías aclarar en qué casos la empresa tiene la obligación de remitir esos periodos de actividad y en qué otros casos la empresa o en qué supuestos no tiene la obligación de remitirlos. Vale, bueno, a ver, la obligación de comunicar los periodos de actividad se va a producir en primer lugar, la primera vez que la empresa mande periodos de actividad ya queda obligado a ello, salvo que el ERTE esté de suspensión total, sea de suspensión total.
No, en todo caso, perdón, si está de suspensión total también. En el momento en el que lo mande una vez, ya queda obligado. Salvo que esté trabajando totalmente, porque la prestación ya queda suspendida. Por lo tanto, si lo manda una vez y no está trabajando totalmente, ya adquiere la obligación de mandarlo todos los meses, en primer lugar. En segundo lugar, si el ERTE es de reducción, en cuyo caso tiene la obligación de mandarlo todos los meses. Y en tercer lugar, cuando una persona que esté incorporada a la empresa totalmente se le vaya a volver a ver afectado por el ERTE, en cuyo caso, esos días tendríamos que comunicarlo al SEPE. Vale. Una de las cuestiones que se está planteando por algún participante es que se plantea que si un trabajador está en ERTE y estando en el ERTE solicita una excedencia voluntaria a una empresa y posteriormente obtiene empleo en otra empresa diferente. En este caso se plantea la cuestión de si el trabajador debe comunicar al SEPE, tal y como el Real Decreto indica, para dejar de cobrar la prestación por desempleo, o si de forma automática vosotros, el SEPE, actúa al darse de alta en la segunda empresa. Vale, bien, para empezar, a partir del Real Decreto 30 y el Real Decreto 32, como ya saben, el cobro de una prestación por ERTE es compatible con la realización de trabajo a tiempo parcial sin que suponga una disminución en el porcentual en el cobro del ERTE. Entonces, estamos hablando de un supuesto en el que está cobrando el ERTE y se incorpora 100% a una empresa a trabajar a jornada completa. En ese caso hay varias obligaciones. Por una parte, la empresa nos lo tendrá que comunicar mediante el envío de periodos de actividad. Nos mandará un periodo de actividad diciendo hoy no ha trabajado en la empresa y ya la prestación va a quedar de baja. Y ya va a quedar de baja indefinidamente, porque ya no nos va a poder comunicar nada más. Por otra parte, el trabajador tiene también la obligación de comunicárnoslo. Es una obligación que tiene comunicarlo como beneficiario de prestaciones. Lo tiene siempre y más aún en los ERTE donde se establece expresamente. Y por último, nosotros también establecemos cruces con Seguridad Social. Por lo tanto, es un triple instrumento para dar de baja a esa persona. Por una parte, mediante el envío de los periodos de actividad que quedará ya dado de baja y ya no tendrá que mandar más periodos la empresa. Por otra parte, mediante la obligación del trabajador y por otra parte, por los cruces que hacemos nosotros. Muchas gracias, Víctor. Hay otra cuestión que se plantea, que ya en cierto modo has contestado, pero vuelvo a incidir en ella porque se pregunta si un trabajador incluido en un ERTE, desde marzo concretan, tiene una IT por enfermedad común, ¿cómo debería actuar la empresa y el trabajador ante el SEPE? Como que esté ya incluido en el ERTE y tiene una situación de incapacidad temporal. Sí. Vale, pues en este caso, como explicaba ya anteriormente, como ya está incluido en el ERTE y ya está siendo beneficiario de la prestación por desempleo, el trabajador nos tendrá que comunicar el parte de baja por medio de un formulario de presolicitud, indicando otras incidencias y nos lo adjuntaría, se le permite adjuntarlo y nos lo tendría que mandar por ahí. La empresa nos lo tendría que informar también en el envío del periodo de actividad con el código correspondiente a situación de IT. Entonces ahí ya el funcionamiento nuestro será diferente. Nosotros funcionaremos de forma diferente en función de si es una situación de IT cuyo pago le corresponde al INS o si le corresponde a la mutua. Entonces a partir de ahí ya se determinará el pago, pero la empresa nos lo tiene que comunicar por periodos de actividad y el trabajador mediante formulario de presolicitud. Perfecto, gracias por la aclaración. Bueno, a modo de conclusión, me gustaría señalar que el objetivo de estas jornadas, como has recalcado tú, Víctor, ha sido transmitir seguridad jurídica por la enorme incidencia que está teniendo toda la normativa en las relaciones laborales debido a la situación actual que nos está afectando. Se han tratado cuestiones tan importantes y de tanta repercusión como ha sido por parte de Beltrán de la Torre el tema del mantenimiento del empleo, de los 6 meses en el mantenimiento del empleo o el envío del calendario laboral
a la inspección de trabajo, o también el tema de máxima repercusión del ingreso mínimo vital, así como la exposición que ha llevado a cabo el propio director del SEPE de Barcelona. A modo de conclusión, no sé si a los participantes en estas jornadas os gustaría dar algún mensaje final acerca de los temas tratados. Bueno, pues si te parece, empiezo yo, que ya que estaba, y luego los otros dos ponentes de hoy. Bueno, pues simplemente volver a agradecer a todos la paciencia, a los profesionales también, especialmente, por el constante cambio de criterio que nos está afectando a todos, cambio de criterios que ni son decididos por las direcciones provinciales, ni son gratuitos, porque normalmente van acompañados de un fundamento que es el que lo lleva para mejorar siempre la tramitación y la gestión, pero hace que cada vez tanto los profesionales externos tengan que estar trabajando de una forma y constantemente vinculados a lo que se esté diciendo y se esté cambiando, como a nosotros, que los mismos cambios que afectan a los profesionales externos nos afectan a nosotros también como profesionales. Veo alguna consulta también respecto de la referencia que he hecho de comunicar los periodos de actividad por tramos y no por el mes completo y tal. Bueno, eso es algo que yo transmito desde la práctica que yo tengo y lo que yo veo cómo hacen las empresas. Es cierto que en ningún sitio se prohíbe, quizá pues bueno, la guía podría ser un poquito más clara a ese respecto, pero bueno, yo intento trasladar todas esas prácticas que veo desde dentro y que puedan ser útiles a los profesionales, esas prácticas, esos cambios de criterios constantes que estamos teniendo, tanto en la normativa publicada en el BOE como en las instituciones que se nos remite desde servicios centrales, y simplemente, pues bueno, agradecer y esperar que haya sido de utilidad esta ponencia y estas jornadas con carácter general. Muchas gracias. Bueno, yo por mi parte, si os parece, sencillamente deciros que mientras escuchaba a Víctor me entraba ya un mensaje de la última nota de prensa del Ministerio de Inclusión que ya nos anticipa que en breve veremos nuevas modificaciones sobre el ingreso mínimo vital, sobre todo en el tema que os comentaba tan complicado de cómo se configuran las unidades de convivencia. O sea que atentos porque en plazo breve, tal como está hecha la nota de prensa, pues habrá alguna modificación en este sentido. Por lo demás, pues muchas gracias por la invitación y por la atención de todos los asistentes. Bueno, pues si os parece, pues yo para terminar también lo mismo, agradecer a UBELEX y a todos los asistentes la participación a través del chat. He intentado contestar a todas las respuestas y nada, y también pues bueno, participar de esas reflexiones de las dos, el hecho de que esta tramitación rápida, los reales decretos leyes y esa necesidad de adaptarlos pues ha costado mucho, tanto a la Administración General del Estado autonómica, etcétera, y también a los profesionales que estáis en el otro lado. Es un esfuerzo importante y también, lógicamente, también a las empresas, muchísimo, y que, bueno, desde el punto de vista de la inspección de trabajo, a pesar de que nos corresponde una labor de inicio de procedimientos sancionadores y demás, pues que hay que aplicar el sentido común y las circunstancias son las que son, así que bueno, nada. Y por último, indicar que nada, que a ver si en las próximas normas, porque como saben ustedes, pues a partir del 31 de enero parece que esto volverá a retomarse y a ver si, bueno, pues un poco más de claridad en cuanto a las, ya no tramitación, pero sí que las aplicaciones de los reales decretos leyes anteriores y podemos tener un poco más de certeza respecto de las medidas a adoptar y planificar por parte de las empresas sus decisiones con mayor conocimiento de causa. Nada, muchísimas gracias de nuevo. Vale, pues por mi parte también me sumo al agradecimiento de todos los ponentes, a UBELEX y sobre todo a los ponentes por la claridad que han mostrado en sus participaciones y que yo creo que han aclarado muchas de las cuestiones que en estos momentos afectan al ámbito laboral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias también a todos los ponentes por sus magníficas exposiciones y también a todos los usuarios por vuestra asistencia y participación. Esperamos que hayáis disfrutado de las jornadas y os recordamos de nuevo que en los próximos días podréis acceder
a las grabaciones y contenido de estas jornadas desde la plataforma de ULEX. También recordaros que, además de las grabaciones de estas jornadas y los contenidos, tendréis acceso de forma gratuita al primer número de la nueva revista de Derecho Laboral, que esperamos sea de vuestro interés. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Saludos.